Hola, hola. A ver, hablad todos. A ver si. Hola, Hola. audio. ¿Qué pasa? Madre mía, madre mía. Lo que ha costado meter el audio hoy. No sé qué pasa, no sé qué pasaba. Pero ¿Ahora bueno, funcionamos? no vamos a comer la cabeza con nuestros problemas. Buenos días, desayunes. ¿Qué tal? Siempre digo lo de que ahora ya es por la mañana, pero es que no me canso de decirlo porque me gusta mucho que desayunemos, ¿no? Yo tengo aquí. ¡Mira! ¡Mira! Muy bien. ¿Pero esto qué es? Jordi. ¿Qué ha Ah, es que pasado? claro, Hostia, que no me ves estamos los dos. no me ves en el Discord, claro. Ahora a ver si La intento promoción. No, solucionar. te estoy viendo en el stream. A ver si ¿Qué te intento. Somos friends, chiclana. Bueno, pues eso, que buenos días desayunes por la mañana. Hoy tenemos un desayuno al que le teníamos muchas ganas porque llevamos con este problema a nivel interno de que vamos... Anda, mira, se ha suscrito Jordi. Muchas gracias, Jordi. De nada, Javi. ¿Cuántos, cuántos meses lleva ya suscrito? Me encanta agradecerlo desde aquí, en ¿Lo plan, pone? gracias. 9 meses. Es que claro, es un embarazo ya. Estamos a punto Yo de parir. soy fundador, sí, del canal. Claro, es que podemos medir, si no nos acordamos cuánto tiempo llevamos, por el tiempo que llevas suscrito tú. Así que, guay. Mira cuánta gente. Bueno, tenemos un invitado que le estamos haciendo esperar. Te vamos a hacer esperar hasta que presentemos a todos. No vamos a decir tu nombre ni nada. O sea, lo siento, tienes que estar ahí. Te aguantas, Mike. Ahora Ay, te- perdón. Oye, ya lo has dicho. Bueno, vamos a ir saludando a nuestros colaboradores y ya saludaremos a gente del chat, que veo que hay mucha gente muy guay por ahí ya. Y nada, y vamos a empezar desde arriba a abajo. ¿Qué tal, Jordi, desde Valencia? Muy buenas, Javi. Muchas gracias por traerme un día más al desayuno continental. Lo que tengo así de interés breve sobre mi vida es que soy un hombre libre. ¿Qué dios? Porque ayer nos pasamos el Persona 5 Royal con solo 185 horas, platino conseguido. Ya puedo empezar a jugar a otra cosa más. Madre mía. Que me estaba planteando jugar al Dancing All Night y luego al Persona 5 Strikers para este año solo jugar a cosas de Persona. Y ya está. Oye, el Dancing Online tiene unos temazos muy potentes. Si tienes la Vita, échale un vistazo. Aunque sea ponte la banda No, sonora me solo. he pillado el Collection de los 3 juegos de bailar para la Play 4. En Está. la caja esta holográfica así que enseñé en Café Bombón. Ah, qué bueno. Ostras, sí, pues dale, porque para echarte unos bailes por lo menos está bastante guay. Y te voy a decir ya, desde Torremolinos, Alex, ¿qué tal? Por Bueno, tradición, Torrelodones, ¿qué tal? Alex, Igual dentro de poco me vas a tener que presentar desde Valencia, ¿eh? Yo solo lo dejo caer. he visto que he visto que me has pasado ahí unos links, lo que pasa es que no he podido leerlos porque he tenido una mañana muy, muy ocupada, pero he visto que me has pasado unos links de pisos de Valencia que tenían ahí como buena pinta, ¿no? O sea, igual acabas ahí siendo vecino de Jordi, ¿o qué? Es el plan. Sí, otra vez, porque ya estuve en su día, pero tengo ganas de volver, la verdad, así que ya veremos. Igual desayunamos desde allí. Muy bien, muy bien, muy bien. Pues nada, sin más dilación, vamos a saludar a nuestro invitado de hoy, que es ni más ni menos que Michael Ortega. ¿Qué tal? Es game designer in the Game Kitchen. Juegazos como Blasphemous. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy nervioso. Estoy tela de nervioso, la verdad. ¿Qué va? No, la verdad que estoy encantado de estar aquí. Soy súper fan del programa y me encantó ese guantazo que me tiró Jordi. Estuvo muy bien. Estaba fregando la ducha y me dice, no, te voy a tirar un guante. Pues estuvo guay. Es que hemos hablado de que deberíamos hacerlo canon, ¿sabes? Que Jordi coja a alguien del chat y le diga, venga, ahora vienes tú, por Sí, listo, sí, por sí. decir no sé qué. Así que Al que haga el comentario más ingenioso en el chat le tiro un guante al final del programa. los y las que estáis en el chat ya empezad a temblar porque puede ser lo siguiente. Pues Michael, nosotros muy contentos de que hayas aceptado venir porque tenemos mucha... Eso en el fondo el tema era una excusa para que vinieras porque te veíamos ahí en el chat y decíamos pues queremos que venga Michael y no sabemos cómo y al fin ya pues estás por aquí. Así que guay, bueno, ¿qué tal? Que vamos a hacer un poco, mientras que voy preparando todo bien y me falta poner musiquita y toda la historia, ¿qué tal la semana? ¿Habéis visto el Snyder's Cut? ¿Qué habéis hecho esta semana? Contadme algo y termino de... A ver, Jordi, cuéntame, que tú te has pasado el Persona, pues yo qué sé, Alex, ¿tú qué has hecho esta semana? Cuéntame alguna anecdotario mientras que termino de ajustar Yo me he pasado el Prey, que es un juegazo que no te lo acabas, vamos, o sea... Ahora que está en el Game Pass, ¿te has puesto a jugarlo o qué? Sí, porque lo tenía en PC y es como que lo había empezado, que por cierto, siempre lo dije en el podcast de Nivel Oculto, que en referencia a Jordi y al Café Bombón, que es un juego que creo que tiene un onboarding de puta madre, porque al principio es súper guay todo lo que pasa, cómo te desvelan que estás en... Bueno, no voy a decir nada porque es un poco spoiler, pero al principio la primera media hora o 40 minutos son increíbles y lo había jugado como varias veces esa parte, pero nunca
nunca me había puesto con él a fondo. Y ahora, con la excusa de que efectivamente lo he metido en el Game Pass, lo he jugado más cómodo desde el sofá. Y me lo he terminado en poquísimo tiempo, dentro de que es un juego largo. Pero es que es de estos juegos tan buenos que una vez que te lo terminas dices, ahora a ver qué coño juego. Que estoy jugando al Blasphemous, por cierto. Con lo cual es el juego que sí que permite mantener el nivel de jueguazo después del Prey. Así que en ese sentido, muy bien. Que me acuerdo del principio del Prey, que creo que es lo único que he jugado. Porque desde aquí, una de esas cosas más para romper la amistad, odio todos los juegos de Prey, BioShock, Dishonored. No. Lo intento, los he empezado todos y es que digo, es que no quiero jugar más, es que esto no me gusta. Madre mía. Sé que el problema es mío, porque son obras celebradas, consideradas como obras de arte por la humanidad. Perdóname que yo no he jugado a la mayoría de los que has mencionado, pero has dicho, pensaba que ibas a decir, odio todos los de Bethesda, pero has mezclado ahí BioShock y ya no... No, o sea, es como un género para mí. Los Immersive Sim, ¿no? Los que no te gustan. Vale, sí, pero el Deus Ex, por ejemplo, me flipa. O sea, tiene un rollo concreto que es Immersive Sim en... yo creo que algo que pueden tener en común es el diseño de personajes a lo mejor, ¿sabes? Que me parecen fallas. Los de BioShock y los de Arcane y cosas así tienen como... Ves el concept art y parecen muñecos de fallas. Y no me gusta ese rollo. Pero por algún ¿te motivo. refieres a la estética? Eso es la estética de Arcane, que es como rollo entre cartoon y realista, un poco así como... Sí, pero luego el BioShock igual con caricatura. las Bueno, ya. Little Sisters y todo el rollo también me parecen... A mí me pasa un poco igual con los BioShock, yo los BioShock no los aguanto. Sé que son muy buenos, a la gente le flipa, pero yo personalmente es que me aburro como una ostra. Y sin embargo, BioShock me encanta y Dishonored me encanta. Pero, por ejemplo, es que, claro, esto es lo de siempre. Cuando nos gusta una cosa mucho, también hay que contextualizarlo. Porque, claro, yo cuando jugué el primer BioShock en 2007, es una puta locura de juego. Es una cosa que te volaba la cabeza por mil lados. Y obviamente desde entonces le coges como cariño, ¿sabes? Y yo no puedo tener un mal recuerdo de ese juego porque para mí sí que hace tantas cosas guay y tantas cosas bien y tal. Pero en ese sentido, de hecho, sí que diría que esto no sé hasta qué punto es unpopular opinion o no, que me parece mejor Prey, por poner un ejemplo, o Dishonored 2 que BioShock Infinite. Igual hay gente que me mata porque dicen que el BioShock Infinite es la hostia, pero que creo que incluso los alumnos han superado, bueno, alumnos en cierto modo, porque esta gente ya son más antiguos que la hostia, pero que en cierto modo el aspirante a ser un buen BioShock al final es mejor. A ver si los va a llamar aficionados ahora. No, si aficionados no para nada, si son súper veteranos, pero quiero decir que la comparación siempre suele ser, bueno, se parece a, ¿no? El Prey se parece a BioShock o el Dishonored se parece a este rollo, este tipo de juego. Y me parece mejor los últimos de Arcane que el BioShock Infinite, por ejemplo. Al final estos son gustos personales, o sea que un juego puede ser la hostia y tú ver que un juego es muy bueno y que hace muchas cosas bien y no gustarte y no pasa nada. Sí, total. O sea, yo me siento así, de objetivamente me quito el sombrerito, pero luego yo, hombre, no me estimula, no me hace sentir vivo, por algún motivo. A ver, ya os has comentado muchas veces que la generación de Play 3, por lo que sea, me la salté un poco. Entonces todos estos juegos, los BioShock, por ejemplo, no los jugué. Y eso es una saga que sí que desde fuera veo que tiene como gente que la adora y gente que no la soporta. O sea, es como que no hay un punto intermedio. Y como yo no tengo ni idea, voy a dar voz al chat, por ejemplo. Comenta la primera persona que ha mencionado, ha sido Fingerspeed, ha dicho... Pero no metas BioShock en el saco, eso te lo decía creo que a ti, Jordi, que no lo metas a mezclar Dishonored con BioShock y bla bla, que es una mezcla rara. Bueno, yo te hubiera dicho, no metas Dishonored en el saco. Oceanosaurus dice, ese Michael y su pelazo. Hey, David, ¿qué pasa? Mira, Gurpegui está por ahí, es otro de los que otro candidato a recibir un guantazo hoy. Ya ves. No lo digas así, hombre. A ver quién cobra, ¿no? Fuera de contexto, pues a que te lance un guante Jordi y tengas que venir un día aquí a desayuno. Pero hay que crear una narrativa. Ahora yo me meto con Gurpegui en público. Claro. Tiene que venir a salvar su honor. A romperte una silla en la espalda. Claro. Sería increíble eso. Y le quita en directo, ¿sabes? Le mete una hostia y le quita el asiento y se sienta él. Al micro, que es lo que se hace en ahí. Dice Álvaro Morten, Prey lo entiendo, pero BioShock no sé a qué se refiere algo con que Prey lo entiendo. O sea, no sé si se refiere a que ese es el malo y el otro el bueno, pero... Ya, en plan, aclara, Álvaro. Claro, ¿cuál es el bueno? ¿Prey entiendo que sea malo o Prey entiendo que sea bueno? Eso. Golpega dice, a mí me gusta mucho más Prey y Dishonored que el Infinite.
En verdad, más casi que Bioshock, pero lo jugué un poco tarde y nada más. El Bioshock Infinite, o ¿cómo se pronuncia? Infinite. Sí, como se dice. Es como que o es el favorito o el más odiado porque cambió completamente el rollo, ¿no? Yo desde Sí. fuera, desde la grada, a mí me parecía bastante chulo. De hecho, Pero yo siendo súper fan de Bioshock, lo jugué de salida del Infinite porque, como ya te digo, no... O sea, que incluso si me hubiera tenido que disgustar, me habría tenido que disgustar más entonces porque era aún más fan de Bioshock en esa época. Y en el momento que lo jugué la primera vez, me flipó. Pero es un juego de estos que yo creo que con el tiempo, cuanto más vas sabiendo de videojuegos y más tal, lo ves en perspectiva y dices que en realidad había algo mal con ese juego y no... ¿Sabes? No sé. Sí. A mí me pasa con el Bioshock, yo por seguir un poco en eso, que el problema que les veo, y jugué hace poco el Infinite también. De hecho, los he jugado todos un poco tarde, así que también es eso, no los jugué de salida. Sí. Cuando salió Bioshock, mi ordenador no lo tiraba y tuve que ver a mi compañero de piso pasárselo, mientras yo sufría. Era tu Twitch de la época. Pero me encantaba verlo, es un juego que la narrativa y todo eso me parecía la hostia, los escenarios, o sea, todo eso genial. Pero cuando me puse a jugarlo, el componente de tiros, que es mucho más importante de lo que me esperaba, siempre me pasa igual, que empiezo un Bioshock, pienso que no va a ser tan de tiros y es muy de tiros. Y los tiros se sienten muy mal, para mí no se sienten bien. Entonces, si le das tanta importancia a los tiros y se meten tan en medio de todo el resto, que es la hostia, al final yo no acabo de dejar de verlo, no puedo dejar de verlo y no lo disfruto tanto. Luego fíjate que es algo que yo creo que es de lo peor de Prey en cierto modo, lo que menos me ha gustado son los enfrentamientos y que sin embargo Dishonored creo que soluciona mucho mejor porque es un juego que si quieres jugar rollo sigilo te lo puedes pasar o bien sin matar a nadie o bien matando pero de forma muy táctica, encima táctico, ¿no? El típico meme. Sin tener que meterte a pegar disparos y en ese sentido se hace como, si no te mola tanto la parte de shooter se hace mucho más agradable. De hecho, me encanta el comentario de Paula, que para mí es la bandería perfecta de Bioshock. Es un shooter con gameplay regulero y un podcast infinito de fondo. Sí. Lo van a poner en la página de Steam. Como odio los malditos audios, en los juegos, te lo juro. Los odio. Gracias, yo he hecho ¿Dónde ha un juego puesto de eso, audios. macho? O sea, hay No, tanto- pero ¿Dónde estás? me refiero a estar haciendo otra cosa que no sea escuchar activamente un mensaje que te ha mandado alguien y no voy por ahí encontrándome grabadoras que Sí. un día trajeron un cargamento de grabadoras a este sitio y todo el mundo las cogía, grababa un mensaje y las tiraba. Y luego cogía otra. Y me jode la cabeza eso que flipas. Sí, ¿cuál fue el primer juego que incluyó las grabadoras, no? Porque llegaron y se quedaron. Seguramente Resident Evil, alguno de estos, ¿no? O sea, yo de los primeros recuerdos que tengo. No sé si era O el System Shock. ¿sabes? System Shock. Sí, era System Shock. Ah, vale, System vale. Shock tenía audios tal cual. O sea, yo recuerdo que había muchos logs, que te encontraba muchos logs en el System Shock. Es que me suena de leerlo, porque tengo un libro que siempre recomiendo en cada 2x3 en los programas, que es el A Mind Forever Voyaging, que es una historia de los hitos narrativos en la historia del videojuego, de el primero que hizo no sé qué, el primero que puso audios, el primero que permitió que la cámara se moviera hacia arriba y hacia abajo, que eso me flipa, que normalmente era como el boom todo así, pues vienen como esos hitos narrativos y creo que en el System Shock mencionan el primero que puso como esa narrativa pool o narrativa opcional en el que tú tienes el juego y te vas encontrando piezas que escuchas ahí, un diario o unos registros o cosas así. Una Pero pregunta, este es un Jordi, tema para off los topic. juegos indie porque... Perdona, Javi. No, solo no, por ¿has seguir- llegado para a poner el matizar tweet esto. en Twitter? Perdona. No, es que perdona, Javi, te Ah, había dicho que lo podías poner tú porque no puedo bajarme el GIF Vale, bien. vale, ok, vale, pues ya está. Continuad. Que nada, que este es un tema peliagudo, sobre todo para los indies, porque ¿cómo meto narrativa si quiero hacer un juego bastante narrativo? O sea, bueno, vamos a hablar de que obviamente pues hay narrativa ambiental y que puedes hacer un juego sin sonido, digo, sin voces o tal, como el Limbo o lo que sea, pero que luego no es tan fácil. No todos los juegos pueden ser un Inside o un Limbo. Y en un juego indie en el que no puedes tener personajes súper bien animados que te hablen y te cuenten cosas y tal, ¿cómo metes un componente intenso de narrativa? Entonces, lo de los audios es un poco eso, ¿no? Que es verdad que, por ejemplo, en nuestro caso, más que ponerte una grabadora, que también las hay en muchas partes del juego, pues tienes momentos en los cuales estás hablando directamente con alguien, ¿no? Estás en una llamada telefónica, en cierto modo. Entonces ahí como estás más implicado, pues igual no se te hace tan pesado, pero O sea, es complicado. En Portal, por ejemplo, que es una conversación en directo, o un monólogo más bien. O sea, pero sí que son audios que no se sienten como que me encontré esto por ahí y esta parte de lo que yo estoy haciendo. Afecta directamente a mi experiencia. Es que no sé, o sea, sobre todo lo que tú dices de un indie y tal, pues lo entiendo y se puede manejar eso de manera creativa, pero es que lo hace el AAA sin parar. Es que, ¿sabes? No tiene sentido que Naughty Dog te ponga audios. Es que para mí ya es como basta de esto.
Hay otras formas. El Hyper Light Drifter hace una cosa muy chula con el tema de la narrativa ambiental, de que tú vas por los niveles y te vas encontrando cosas que te cuentan una historia. Ya no hablo de los textos que tú descifras y tal, que me piqué mucho con eso. Hablo de que empiezas explorando una zona y te encuentras unos enemigos y vas viendo como poblados reventados y luego te encuentras como a gente de una raza empalados y ves que los están torturando y tú, hostia, qué hijos de puta. Cuando llegas al boss tiene un colgante hecho de esa gente y tú dices, es que quiero reventarte la cabeza ahora mismo. Narrativa ambiental, es que eso es de maestro, sí. Eso, si lo dominas bien es la hostia. Es el nivel cerebro galaxia, desde luego. Que imagino que hilando ya con el tema al que hemos venido todos aquí, Blasphemous maneja mucho de ese lenguaje, de la narrativa ambiental. Lo intentamos, pero bueno, tanto como manejar, yo qué sé, ahí siempre te sientes como un paquete que estás intentando sacar algo. A ver, Michael, no te hemos traído para hacer un ejercicio de humildad. Háblanos del Blasphemous bien, con propiedad, coño. Pero ¿dónde están los billetes? Entonces, ¿estamos entrando ya en tema y a saco o qué? Acabo de poner el tweet, no sé qué, o sea, lo del GIF no sé qué me habéis dicho, he visto un GIF en el Discord, yo he puesto ese. O sea, Hostia, loco. Pues a tope, Bueno, me sirve, vale, está bien. ¿Qué refería al GIF, cartel, tío? ¿no? Me refería al cartel, que lo habías hecho animado y no podía pillarlo yo. Pero es que eso es un vídeo. No, pero ahora es mejor ahora. O sea, Está bien, así está perfecto. No Está tiene ningún retuiteado, ya sentido, no es una cosa tan loca que no entendía nada. Digo, bueno, voy a poner esto y no sé de qué me habláis. me parece increíble, güey. Además, Me he perdido, no sé qué estoy hablando. Twitter. que ha puesto el tweet de que estamos en directo y ha puesto el GIF que has puesto de un Discord de Gandalf riéndose en lugar del cartel del programa. Me encanta. Quien lo pille. Bueno, da igual. A ver, oye, hay una cantidad de conversación en el chat que esto hay que darle voz. No hemos leído nada, pero esto qué es. Pero bueno, vamos a ir entrando en materia y luego ya vamos leyendo lo que nos vas diciendo aquí las compañeras y los compañeros. A ver, Michael, te hemos traído aquí con una excusa y la excusa es la siguiente. A ver, todo esto empezó hace unas semanas. Parece que somos un poco oportunistas porque estas semanas han salido 2 artículos en la prensa hablando de este tema, por cierto. Ahora los mencionaremos. Pero en verdad, este tema del que vamos a hablar hoy surgió hace unas cuantas semanas con un problema que le surgió a Jordi. No sé si Jordi, para introducirlo, nos quieres contar el problema que te surgió en el desarrollo de vuestro próximo juego de Construct Team. Sí, a ver, o sea, quiero decir, me mola que hayan salido estos artículos, pero sí que lo hemos hablado incluso en programa con el Funs. Estuvimos hablando del imperialismo yanqui, de cómo cambiaban los onigiris por hamburguesas y cosas así. Y ahí ya mencionamos estas historias. Y yo tengo el tema sangrante porque, de hecho, nos ha hecho retrasarnos una semana o así. Ahora tengo que ver cómo lidio, que tengo que encontrar una nueva persona para editar los textos. Porque estábamos editando el guión, que es un juego de comedia de una pareja de cómicos que transcurre en Menorca. Y son pues 2 personas, uno de Barcelona, otro de Valencia, ganándose la vida haciendo una comedia en un festival de un pueblo y tal. Y contratamos a una dramaturga, doctora en dramaturgia de Nueva York, que yo dije, no puedo contratar a nadie mejor que esto para editar los textos. Y después de una semana sufriendo, al final eso acabó en despido, porque la filosofía que tenía de editar un texto y universalizarlo, la palabra universalizarlo para que todo el mundo lo pudiera consumir era americanizarlo. Cambiar la comida por comidas americanas, cambiar los euros a dólares, incluyendo la inflación incluso, diciéndome, no, esto es muy poco dinero, te cambio 1.300 euros por 16.000 dólares. Y cosas, anécdotas de high school, cambiando, o sea, sobreescribiendo ya no palabras, sino, imagínate, localizar un yakuza y cambiarlo por cosas de cultura americana, en el sentido de que el ejemplo perfecto para mí es que hay un personaje que habla de que sus padres nunca fueron a la escuela y la editora me lo estaba peleando. Decía, no, eso es imposible, ¿cómo no van a haber ido sus padres a la escuela? Y yo explicándole, no, bro, el juego sucede en España, este es un personaje de 50 y tantos años, era normal que en España, pues, unas personas de tanta edad no hayan ido a la escuela, no sé si sabes que hemos salido de una dictadura no sé dónde, que hubo guerra civil, bla, bla, y me decía, pero es que eso, te vas a meter un tema ahí que la gente se va a confundir porque no entiende tu cultura. Y en Estados Unidos, si no has ido a la escuela, es que has estado en una secta rural o alguna cosa así.
Así que lo vamos a Perdona quitar. que me ría, pero es que me parece demencial. O sea, Claro. Eso lo comentaste en el Bermud y sí, fue la sí, hostia. sí, sí. Claro, y es como, pues, ahora estoy con el tema que tengo ganas de hablar 2 horas de ello y es lo que vamos a hacer. Claro, entonces esto se unió a que al mismo tiempo Alex, que acaba de publicar su primer juego, Vanishing Grace, están planteándose hacer un próximo juego y también estabais planteándoos la idea de por qué no, darle un ambiente más local, ¿no, Alex? Sí, porque, a ver, en el primero, y eso que tiene el primer juego, o sea, Vanishing Grace, tiene una ambientación un poco ambigua, porque, bueno, pues hay quien lo verá, los americanos igual dicen, mira, es Mad Max, no sé qué, tal, porque es como así, pues típico un poco posapocalíptico, medio desértico y tal, pero sale una iglesia de Burgos. Quiero decir, que eso pues hay gente que no lo sabe, pero el lugar final es una iglesia que nosotros hemos ido mucho porque nos gusta mucho hacer paseos por esa zona de Burgos. Y bueno, pues ya tenía elementos y nos peleábamos con esto, ¿no? Tiene un póster de Almodóvar, entre comillas, el juego. Y no es lo que hemos hablado 1000 veces. Nos atrae mucho esto. No por intentar imponer nuestras ideas a los demás, que es lo que se hace con el lado americano, sino porque es nuestra cultura al fin y al cabo y creemos que la industria se podría nutrir de diversidad, ¿no? Al final, ese es el resumen. Entonces, igual que, pues, molaría ver más juegos ambientados en Chipre y que esté hecho por gente de allí y que nos cuenten las cosas de su cultura, o como hemos visto que los polacos... se han hecho un poco más famosos con videojuegos, con unos cuantos de ellos, véase los de Blover Team o los de CD Projekt, han aprovechado para meter elementos de su cultura en juegos de alto presupuesto, y eso está bien porque diversifica un poco lo que estamos acostumbrados a consumir, que por lo general es ese juego súper americanizado y que a mí y a todos los que estamos aquí probablemente me cansa muchísimo ya ese rollo, ¿no? De Sí, Claro. los típica únicos- ambientación que... Sí. No, perdón, quería decir que los únicos que tienen así como sello de cultura es Estados Unidos y Japón, que es el que se la suda todo y como en plan, aquí tienes Claro. lo más oscuro de nuestra cultura hilado aquí y te lo tienes que saber y te lo sabes y no pasa nada. A ninguno nos ha pasado nada por decir, ¿qué es esto del festival de la carpa de no sé qué? Y lo más curioso, O su propia versión del medievo occidental que crearon en su momento ya con Dragon Quest, ¿no? claro, Dragon efectivamente. Warrior. Y ya es claro, porque así era el medievo occidental. Lo más curioso es que, por ejemplo, ahora que ha mencionado los polacos, ¿no? Nos tragamos jugando de Witcher, ¿no? Esa mitología y no nos pareció nada raro, pero es que es lógico, porque en cierto modo, de donde viene la fantasía medieval sobre todo, ¿no? Que es del Señor de los Anillos, es que son cosas que vienen de la Europa medieval, por así decirlo, pero son cosas fantásticas y no tenía por qué encajarse en ningún sitio físico que conociésemos, con lo cual es un poco absurdo, ¿no? Que ahora, digamos que para que algo sea global, tiene que estar encajado en un sitio concreto, que además ese sitio es Estados Unidos. Por cierto, antes de que se me pase, dice Mr. Kairu, puro traducción Chicho Terremoto. No sé si los más jóvenes del lugar visteis Chicho Terremoto en su momento, que lo ponían en Antena 3. Pues claro. El doblaje de Chicho Terremoto para mí es una obra maestra, porque es como puro localismo al 100%. No sé si he puesto aquí algún ejemplo alguna vez, pero era muy gracioso. Yo de pequeño ya me partía el culo porque veía que aquí estaba pasando algo muy raro, sobre todo en un capítulo en el que Chicho... en el original se iban a una competición internacional. Chicho Terremoto era un jugador de baloncesto y entonces aquí lo tradujeron como que vivían en Tarragona, ¿no? Entonces se fueron precisamente a Estados Unidos a una competición en la serie original, ¿no? Pero ellos no decían eso, de repente aparecían por la llanura unos indios americanos, ¿no? Que ya ves tú qué tipo de muestra de cultura americana, ¿no? Es que de repente en la actualidad te aparezcan indios ahí corriendo en caballo. Y entonces Chicho decía, indios en Tarragona. Y nos lo veíamos y nos quedábamos tan a gusto y nos partíamos el culo. Sabíamos lo que estaba pasando. En El Príncipe de Bel-Air, por ejemplo, también lo hacían mucho. Me acuerdo que la madre que era una madre ausente de Will, aparecía en un capítulo en su casa y le iba a dar una noticia. Era que se había echado un novio o algo por el estilo. Y le decía a Will, Will, tengo que darte una buena noticia. Y decía Will Smith, ¿te has puesto el plus? Claro, el canal Plus. Entonces, claro, era como, joder, en fin, pero bueno, todo esto nos lleva, evidentemente, a que recientemente Blasphemous
acaba de llegar al milestone de 1 millón de usuarios. Enhorabuena, por cierto. Ay, Un aplauso. de hecho, bueno, vengo un momentito, porque viene muy Ah, sí. Yo me imagino lo que nos va a mostrar. Que es una cifra bastante espectacular para un juego español. Y encima, pues ahora con lo que hablaremos, un juego que nos ha cortado a la hora de mostrar la cultura española. Para un juego español y mundial, ¿eh? O sea, Sí, 1 millón de cualquiera, copias eso es. a nivel indie es una locura. Ah, bueno, por supuesto, sí. O sea, cualquier juego indie. Mira, es lo que nos va a enseñar Michael. Me he comido una mesa por el camino, ¿vale? Vengo con una lección. Vas cojeando ahora. He cambiado esto por mi rodilla. Bueno, enhorabuena. Qué guay. Joder. Esto nos lo mandó Mauri, que tuvo el detallazo, lo mantuvo en secreto absoluto y nos dijo simplemente que nos grabáramos mientras abríamos el paquete. Por eso salgo yo en el vídeo abriéndolo en pijama. No sabías que iba a salir, que lo iban a ver cientos de miles de personas. Bueno, es que esto fue la hostia absoluta. O sea, esto es lo que significa, yo es que no me... Ya, Es una que, locura, vamos, una locura. difícil definir con palabras eso, desde luego. Supongo que mientras que lo estabais desarrollando os imaginabais que iba a tener relativo éxito, pero nunca que iba a llegar a esos niveles. No, pero esto, yo que sé, cualquiera que haya sacado un juego sabe que cuando lo vas a sacar se te pasa por la cabeza todo un montón de escenarios, ¿no? Y a mí por lo menos me pasaba que cuando íbamos a sacar, digo, este juego no lo va a ver ni Cristo. Nunca mejor dicho. En plan, no la vamos a pegar, esto no le va a gustar a nadie, no sé, te pones en lo peor en ese momento. Cuando lo estás haciendo, sí, te vienes arriba y dices, esto la gente lo va a flipar con esta referencia súper oscura que luego nadie ha visto. No sé, es una montaña rusa. Pero es normal, siempre te agotas cuando estás en el proceso de hacerlo. Dices, ya, igual tienes un momento de super hype de decir, no, esto son ideas todo buenas, pero cuando llevas 2 años trabajando en eso, es muy fácil decir, qué coñazo, esto no mola. Sobre todo cuando la apuesta que hicisteis fue tan, en cierto modo, novedosa, ¿no? Porque precisamente de lo que vamos a hablar hoy es como hablar ya no de la cultura española, sino de religión y de una manera como más tan clara, ¿no? Y tan directa. Pero bueno, lo que pasa es que yo creo que lo hemos dado de un modo tan atractivo, o sea, a simple vista, aparte de lo jugable y todo eso, que ya podremos hablar después de ello, pero visualmente es tan impactante que, o sea, es que es imposible que no resultase atractivo, ¿verdad? Sí, yo creo que la calidad acepta cualquier tipo de cultura que le pongas. En plan, al final no es mi juego va a vender más o menos porque tenga hamburguesas y a Bill Clinton, ¿sabes? Claro, esa es la falsa, esa es la mentira, ¿no? Exactamente. Eso es. Claro, si has hecho algo de suficiente calidad, lo puedes hacer un juego de petanca que te haga llorar y va a ser un juego, o sea, al final sí que importa a nivel de nicho, de a quién apuntas y no sé qué, pero Blasphemous es un juego de un Metroidvania opresivo ¿sabes? Y el ambiente de esa resignificación o reimaginación de la cultura religiosa de España y todo el rollo, me parece que le sienta como anillo al dedo. Sí. Es más, sobre eso, o sea, el hecho de que sea tan concreto y pueda parecer que a los guiris les podría echar para atrás porque no les suena algo familiar, al revés. O sea, yo creo que uno de los fuertes del juego precisamente es que sea tan diferente estéticamente y tenga todos esos iconos que no están tan explotados en un contexto de videojuego, con lo cual, si ya es bueno el juego que lo es, lo refuerza, no le perjudica. Con lo cual habría que buscar hacer eso más. Porque al final las estéticas están súper agotadas todas. Si me dices que vas a hacer un Metroidvania medieval, digo, joder. O bueno, aquí hay cosas barrocas y de todo, ¿no? Pero para que me entiendas, como un juego así como más de espadas y enemigos mágicos. Yo qué sé, pues digo, qué coñazo, ¿no? En mi cabeza me lo imagino como no me lo compraría ni de coña. Pero le pones esta capa de barroquismo español o de tema religioso oscuro y tal, y entonces eso para mí hace que sea atractivo una ambientación que me echa para atrás de por sí, porque no jugaría un juego medieval así de rollo de Souls en 2D, me daría pereza, pero eso para mí es un punto a favor, no en contra. Te aporta algo diferente, ¿no? De hecho, por ahí va. Es que quiero volver a lo de Chicho Terremoto, ¿vale? Bien, yo todo lo que sea Chicho. Cuando le he dicho antes a Jordi, no, es que esa es la mentira, ¿no? La mentira de que tú para disfrutar de algo tienes que entenderlo, que tú para disfrutar de algo tiene que ser algo familiar. Cuando Chicho Terremoto y eso, nos venían muchas series, ¿no? Nos venía, yo qué sé,
Marmelade Boy y era La familia crece. Sí. El personaje, en vez de llamarlo en japonés, pues Jaime y Paula y no sé qué. Juana y Sergio, ¿os acordáis de Juana y Sergio? Que era un espocón de voleibol. Juana y Sergio son ahora dos enamorados. Sí. Y eso era una mentalidad que existía mucho en España, ¿no? Yo no sé si era, bueno, a raíz de un poco el bloqueo cultural que hemos tenido mucho tiempo y tal, pero había como un miedo a exponerte a las cosas extranjeras tal y como eran. Se tenían que localizar de una manera que la gente, es que si no, no lo iban a entender, es que no lo van a entender o a nadie le va a gustar porque es demasiado ajeno. Sí. Eso es lo que ahora pasa con este imperialismo americano, esta globalización, ¿no? De que todo tiene que parecer que ha salido de Hollywood, porque es que si no, no lo vamos a entender. Y es lo mismo que está pasando, pero en el otro sentido, ¿no? El tema y es mentira, es una mentira como un castillo. Sí, el tema del mercado global que se suele decir, ¿no? Que te tienes que dirigir a un mercado que... O sea, si haces un videojuego y quieres petarlo, que al final parece que es el único fin de hacer un videojuego a priori, pues tienes que dirigirte a un mercado global que global iguala, ya hemos dicho antes, a americanizado, en cierto modo, ¿no? Porque eso... Sí, es que yo creo que también es un poco... O sea... Porque lo que pasaba aquí en España de llamarlos Juana, Sergio, estar en Tarragona y demás, es un poco en el punto en el que están ahora los americanos, solo que ya directamente ellos no doblan contenido, ellos lo hacen el remake de las cosas para que lo entiendas, porque es como no podemos ni siquiera tener imágenes de fondo que no entiendan, ¿qué es esa montaña? No, hay que volver a rodar en las colinas de Montana. Sí. Para que... Sí, yo creo que ahora, por ejemplo, con el cine se ha hecho siempre. A mí no me parecen más. O sea, me producen curiosidad algunos remakes, pero francamente siempre suele salir mal. En el sentido de. No recuerdo ningún remake de estos de coger una película europea o asiática y hacer un americano que me haya gustado más que la original. Pero no sé, ya he perdido el hilo, perdón un momento. Sí, lo que hace así que con Parasite, la película coreana, parece que empieza ahora, ¿no? Este año también hay otra película coreana nominada a los Oscars. Parece que poco a poco va penetrando ese mercado, porque es que al final parece que estás llamando tontos a los estadounidenses. En plan, no son capaces de leer subtítulos, no son capaces de interesarse por otras culturas, no sé. O sea, parece que tengo que sacar la versión de All Boy americana, porque es que si no, claro, incluso Abre los ojos, que se hizo Vanilla Sky, creo que se llamaba. Hostia, o Rec, que se llamaba Quarantine o algo por el estilo, ¿no? Cuando precisamente una de las gracias de Rec era ese rollo, ¿no? Español ahí de programa de sucesos español. En fin, el tema del mercado global es un asunto, porque además, luego nos meteremos con eso si queréis. Pasa con los videojuegos, pero por ejemplo no pasa con el cine y con la música. Por ejemplo, yo desde que recuerdo, las películas españolas siempre están, o el 99% de las veces están ambientadas en España, ¿no? Quizá porque los videojuegos están hechos más para ser exportados y la del cine solo está hecho para más consumo local, como es el cine también está sujeto a la realidad, ¿no? Tienes que grabar en una localización. Claro, si todos los españoles tuvieran que irse a grabar a Estados Unidos, te cagas. Y que el cine español, por lo menos yo no tengo ni idea de cine español, ¿vale? Ni de cine, soy un inculto de la leche. Pero a mí la impresión que me da es que el objetivo es que guste en España. O sea, no les veo, excepto alguna película que sí parece que tiene esa vista de quiero que triunfe fuera de España o algo así. Muchas veces se tira ya no por el costumbrismo o por el mostrar cosas de aquí, sino por sabes que eso fuera de España es difícil que guste. Y ya no por hacerlo más global, sino por temas que trata que no se pueden entender si no tienes contexto o cosas así. Claro, pero fíjate, el director español quizá más famoso a lo largo de la historia es Pedro Almodóvar, que no puede ser un director más localista, ¿no? Que siempre ha sido tanto la cultura madrileña o incluso manchega, ¿no? Que es de donde soy yo. ¿Qué ibas a decir, Jordi? Perdona que te he interrumpido. No, que estaba pensando en eso, que sí que las producciones que se hacen aquí es como que apuntan a un nicho muy concreto. Estoy pensando ya en lo más comercial, rollo 8 apellidos vascos o Perdiendo el Este o Primos, ¿sabes? Ese tipo de producciones que van como a tiro hecho, que saben que... O sea, me pregunto ahora cómo está funcionando,
que no hay tanta mercado de cine, ¿sabes? De ir a salas, a ver, porque imagino que dependía mucho de ese circuito comercial que funcionaran dentro de nuestro país, hacer esa producción y ponerla. Y todo el Pero rollo. fíjate, eso es una clave que acabas de decir, porque no hay que ir, no se va a salas, pero eso puede hacer, como ahora está creciendo tanto el mercado de las plataformas como Netflix, ¿no? Que las producciones españolas sean mucho más internacionales. Y eso está coincidiendo precisamente que las producciones españolas que se están haciendo más internacionales son muy americanas, como La Casa de Papel. La Casa de Papel es una... Yo cuando estuve en Japón, a principios de 2020, había un montón de fans de La Casa de Papel que conocía de todo el mundo. Normal, normal. Sí, pero es una producción extremadamente americanizada, por así decirlo, ¿no? Los primeros capítulos parece que es que imitan, yo que sé, Snatch, Cerdos y Diamantes o cosas por el estilo. Puede ser, pero voy a romper aquí una vara en favor de La Casa de Papel. Alex Pina es un maldito genio. Y o sea, aunque el concepto de atracar un banco de esa manera nos parezca americano, no está nada americanizada la serie, ¿eh? Quedan en una casa rural y hay... Bueno, eso sí. Eso es verdad. Sí, o sea, hay rollo en plan, llaman a la policía y negocian en plan, queremos que traigáis 24 paellas para que coma aquí la gente, o sea... Y ellos mismos además están como imitando los robos americanos o las películas americanas, ellos son conscientes de eso, ¿no? Entonces ahí están haciendo un poco, ¿cómo se dice esto? Si lo digo mal, Gurpegi me mata. Lo de ponerle el foco a algo, ¿no? El mostrar que son conscientes de que lo están haciendo. Efectivamente. Que igualmente llevan máscaras de Dalí, ¿sabes? O sea, yo creo Eso que es verdad, precisamente La Casa de Papel es un parque de atracciones de referencias culturales. Me has callado la boca, Me has callado la boca, Jordi, tío. No, un ejemplo a lo mejor más reciente, que también me parece que es incluso más costumbrista y sí que puede ser una serie que no sé si ha tenido impacto fuera, pero que sí que la puede tener, es la de Antidisturbios. Es verdad. Sí. Tiene mucho, o sea, es mucho más local, creo, que La Casa de Papel. Por los temas que trata. Sí, claro, porque La Casa de Papel es como alta fantasía, en plan, eso no es algo que suceda. Pero sí, Antidisturbios es como exportar una realidad o una especie de drama ahí fuera. En fin, yo creo que en general... Pero Alex, que te ha interrumpido. No, que nada, lo único que es que todo esto de las plataformas creo que es más importante de lo que parece, porque efectivamente, como ya decías, Javi, yo estaba pensando en lo mismo. Creo que las obras culturales están también muy determinadas por en qué medios se estrenen, ¿no? Imagínate que el cine español hasta ahora estaba planeado para salir en estrenarse en España y en el Canal Plus. Y es como que, como era su mercado, podían o lo hacían pensando en eso. Y efectivamente, ahora cada vez hay más producciones españolas en Netflix que lo ven por todo el mundo y que se pueden popularizar fuera, como es el caso de La Casa de Papel. Y eso igual hace que se empiece a exportar más este tipo de contenido. Pero con los videojuegos, o no sino al igual, el matiz importante es que cuando nosotros publicamos un juego, lo publicamos en plataformas... Ya es global, de base. Claro, cuyo público... En el 90% de nuestros casos, ahora sí que si tú lo sabes y lo quieres decir, Michael, lo dices, pero en nuestro caso, por ejemplo, un 60% del público que lo ha comprado, literalmente, son americanos de Estados Unidos. Luego, el 10% extra y otro 20% es Canadá e Inglaterra, que bueno, Inglaterra es habla inglesa, pero es Europa. Bueno, ya no. Ahora ya A ver, pero hay matices ahí. En cualquier caso, o sea, es una putada porque hay que saber cómo oscilar y efectivamente, como decías tú, Michael, luego a la hora de la verdad da igual porque esa mentira de que hay que ambientarlo en América para que los americanos lo compren no tiene por qué cumplirse, pero sí que condiciona un poco y da un poco de miedo porque nosotros, por ejemplo, de cara al nuevo juego estamos diciendo, buah, pues esto es español a tope, porque nos mola, porque creemos que se pueden contar cosas interesantes, tal, y luego de repente dices, pero ¿y si...? Más de la gente que nos da de comer, que al final se nos olvida esto siempre, pero nosotros somos una empresa y tenemos que ganar dinero y tenemos que hacer proyectos viables a nivel económico. Y da un poco de vértigo a veces el decir, pero tengo que ser consciente de que me guste o no, más de la mitad de la gente que me está comprando el juego, la gente que me paga el sueldo, son putos americanos. Y cómo afecta eso a las limitaciones que le pongo a la obra. Obviamente, nosotros nos gustaría, y creo que lo vamos a hacer así igualmente, no tener ningún filtro y hacerlo a tope como creemos que lo tenemos que hacer y meter muchas cosas de cultura española, pero da cierto vértigo, porque al final quien te lo va a comprar son los americanos. Yo creo que el único condicionante serio real es que, o sea, a nivel cultural y de contenido puedes construir lo que quieras, pero sí que tiene que estar en inglés. Sí. O sea, es el único condicionante real, que el idioma en el que desarrollas originalmente el juego tiene que ser en inglés, con voces en inglés y todo en inglés, y luego ya si tienes dinero, expandes para otros mercados, porque esa sí que es un poco la parte lamentable, que
En nuestro caso es el 4% de nuestros compradores en The Costume Team son de habla hispana, ya no hablo de España, o sea, estoy hablando de todo el territorio español, entonces... Y en ese caso, porque por ejemplo, este hipotético nuevo juego que nos estamos planteando, a mí me enfada casi o me da rabia grabarlo con actores, o sea, me parece irreal que los protagonistas hablen en inglés, básicamente. Hablaremos no sabemos con al final Michael cómo va a ser, de ¿no? ese Porque tema. hay que ajustarlo mucho. La idea no está 100% cerrada. Pero, joder, me resulta incómodo imaginarme ese juego, por ponerte un ejemplo, ambientado en la Guerra Civil Española, con personajes hablando en inglés. Es como, esto está mal. Es raro, sí. O sea, Pero no me queda más cojones, ¿eh? Ahí sí que, esto lo hemos hablado ya muchas veces. A nivel de doblaje, con el dinero que cuesta, que es un pastizal, y teniendo en cuenta cuál es el mercado prioritario, nos guste o no, por cojones va a tener que estar doblado al inglés. Luego ya, si va medio bien, porque hay gente que se lo puede permitir y gente que no, y creo que de esto Michael también puede hablar. Sí. Luego, si eso, lo metemos en español porque mola y porque va a quedar mejor, porque el juego está ambientado en este tipo de universo, y yo, por ejemplo, estoy flipando jugando al Blasphemous en español, ¿no? Pues de puta madre. Sí, vamos Pero a es algo que tienes que preguntarle. plantearte después, ¿no? Va a preguntarle a Michael sobre este tema que le afecta directamente, pero quiero leer antes algo del chat. Primero dice Mr. Kairu: un tema es enseñar cultura local y otro hacer referencias a contenido del país. Un chiste con un famosete, lo que decía Javi del Plus. Esto no puede tener gracia fuera, envejece de más raro. Es verdad, o sea, por ejemplo, lo que yo comentaba antes de La Casa de Papel, que más calla la boca, Jordi. Por un lado, creo que lo he repensado mientras que estábamos hablando, y en verdad La Casa de Papel tiene una realización, o sea, una forma de representar las imágenes que digamos que coge de Hollywood, pero al igual que el cine coreano, por ejemplo, tiene mucha influencia hollywoodiense, por así decirlo, pero al igual que el cine coreano muestra La Casa de Papel cultura española, pues es una casa rural. Bueno, iba a decir están bebiendo este de Galicia, pero eso es por otro motivo. y tal igual, pero sí, es como diferente, ¿no? Que la forma tenga influencia americana, pero que el contenido sí que es español. Dice Iván Papiol: no está nada americanizada La Casa de Papel porque están todo el rato follando a la mínima. Eso es muy español. Eso se decía mucho antes de las pelis españolas, ¿no? Dice, siempre están ahí. A ver. Mr. Cobalt, es curioso como cuando la cultura es ficticia no parece haber ese rechazo a aprenderla a priori. Y por cierto, muchas gracias a Enrique Lasquique por suscribirse. Y nada, ahora sí vamos a preguntarte, Michael. Blasphemous salió al principio sin doblaje al castellano y ahora tiene un doblaje sevillano espectacular. Me parece una idea increíble. O sea, el hecho de que decidierais meterle un doblaje, no solo castellano, sino con acento... ¿Es sevillano o andaluz? Sevillano en concreto, ¿no? O sea, yo creo. O sea, es que no sé. Según el personaje. Ah, vale. Me parece una idea espectacular y me parece algo súper difícil porque la primera vez que lo escuché me planteé qué complicado es darle ese rollo local y al mismo tiempo que suene a locutor profesional, porque yo pensaba en mi tierra, que es La Mancha, y me imaginaba algún personaje hablando en manchego y no me lo puedo imaginar como hablando bien, pero al mismo tiempo en manchego, ¿eh? Entonces... vamos, puedo hablar de esto una hora si queréis, sí, pero... sí. Habla, estamos deseándolo. Hay mucho de lo que hablar, ¿vale? Sí, cuéntanos. A ver, primero, el tema de por qué no sacamos el juego al principio en español, ¿no? Como nos echaron mucho en cara. Sí. Nos querían matar. Machacan, bueno, la gente te machaca un poco por cualquier cosa, eso es lo que hay. Bueno, hay dos razones principales, ¿no? La primera es que lo queríamos hacer bien y sabíamos que era algo súper difícil y hacerlo bien generalmente no solo es tiempo, es también dinero y no teníamos un duro, o sea, es que no teníamos ni un chavo. Como podréis ver próximamente en el documental de Blasphemous. Es verdad. ¿Cuándo se lanza? Hace aquí un poco... Muy pronto, es que no me acuerdo la fecha, pero muy prontito. Lo dijo en la charla hasta Mauri, creo, ¿no? Sí. Dentro de muy poquito, con la edición de Selecta viene incluido y se va a poder también adquirir en The Game Kitchen, en la página de The Game Kitchen. Qué bueno. El documental es una locura. Ya os aviso. Qué ganas de verlo. Bueno, no teníamos un chavo, entonces, claro, hacer un doblaje bien para nosotros era muy difícil, porque no teníamos ni el tiempo para estar encima, ni el dinero para podernos permitir las voces que queríamos. Entonces, bueno, contamos con un insider un poco en el mundo del doblaje, que es mi compañero Enrique Colinet,
que lleva mucho tiempo en el tema del fandub y eso, y aunque él no haya sido actor de doblaje profesional, digamos, o sea, sí ha trabajado como actor de doblaje, pero no ha estado en los sindicatos, en las organizaciones, ¿no?, que se mueven de actores de doblaje, sí que tiene muchos contactos del mundo del doblaje, entonces pues ya sabíamos que era algo difícil. Y luego, por otro lado, el otro problema que teníamos es ese, que sacar un juego de primeras doblado solo en español, aunque es verdad que nuestro juego ya hacía mucho por poner la cultura local, el poner solo voces en español y no dar la opción a poner voces en inglés, sí se consideraba, sobre todo por la parte del publisher, nos aconsejó que podía ser un poco complicado, que le podría poner más trabas al juego, ¿no? Y hombre, en ese momento que no estás muy seguro siquiera de si el juego va a funcionar, de si la idea que ya tienes del localismo va a ser bien recibida, pues hombre, a veces tienes que decir, vale, pues esto quizás lo hacemos más adelante. Siempre supimos que lo queríamos hacer, pero de salida, si teníamos que elegir, había demasiadas razones para tirar por el doblaje inglés. Sí. Que también es que era más barato en ese momento. Entonces, bueno, eso fueron las razones. Ahora entro en lo de hacer el doblaje andaluz y tal, pero por si me queréis preguntar algo de esto o del chat. No, pero vamos, que es que por querer, yo también tengo clarísimo que para mí el nuevo juego solo tendría sentido en español, pero como dices, no solo es que estés seguro o inseguro, es que nadie garantiza para nada que tu juego vaya a vender bien, más bien lo contrario. Es difícil que el juego que saque, sea el que sea, venda medio bien y cubra lo que tiene que cubrir. Entonces, hay cosas que son más o menos arriesgadas y, como estamos hablando, ambientarlo en un lugar o en un contexto, creo que al final en realidad es poco arriesgado e incluso puede ayudar, como en vuestro caso, a que el juego sea más atractivo. Pero ya, meterte en el fregado de que un juego que al final lo compran siempre, me da igual el juego que hagas, la mayoría de la gente en Estados Unidos, se lo pongas solo en español o pues eso, en castellano, andaluz o lo que sea, joder, es un riesgo de cojones que no sé quién se puede permitir tirarse esa piscina así de cabeza de primeras, ¿no? De ala, lo saco en español y que se lo coman. Ojalá, o sea, por lo que es voluntad propia, o sea, yo si se lo mandaba así, pero... Si tienes presupuesto, sí, pero ahí has dado con la clave, has comentado una cosa de que... o sea, lo que puedes controlar realmente, cuando vas a sacar un juego, la única variable que realmente puedes controlar es el coste de la producción. Tú no sabes cuánto va a vender. Lo que puedes minimizar es cuánto tienes que recuperar. Esa es la variable que tú puedes controlar. Pero efectivamente, si tienes, o sea, imagínate que tienes poco que recuperar y para no tener que recuperar más no lo haces en 2 idiomas, sino que lo haces solo en uno, ¿no? Y que quisieras hacerlo en castellano o como sea. Pues lo hago así porque me cuesta menos dinero hacerlo, pero da igual, luego voy a recuperar menos, ahí ya sí que casi seguro, igual que lo de las ambientaciones es más ambiguo, pero si lo hago solo en español, 100% que va a vender menos el juego, entonces voy a recuperar menos, me da igual que me cueste menos hacerlo, si luego como voy a vender menos no voy a llegar a recuperar lo que... Y además, sobre todo, bueno, también es que aquí hay matices, porque en nuestro caso los juegos son principalmente narrativos, es el elemento más importante del juego. Si fuera un juego muy basado en un gameplay de acción como el vuestro, que hay gente que igual lo juega y se la suda la historia y ni se fija, por mucho que esté bien trabajada, es como que está en un segundo plano y no le va a prestar atención, claro. Es como que ahí, bueno, todavía te arriesgas más. Pero en nuestro caso, que son juegos de hablar con gente, o sea, tienes muchas más cosas que hacer, pero es de diálogo, narrativa, la historia, dónde te lleva, qué pasa con la historia y tal. Sí, la lectura más peso. El tirar por ahí tiene mucho más peso para vosotros. Y entonces, o sea, has dicho que, como es habitual en internet con cualquier cosa, se os echaron al cuello por no sacarlo en español, lo cual no es raro, porque... Pero mi pregunta es, ¿y luego cuando lo sacasteis en español, todas esas personas que se quejaron se compraron el juego? ¿Se notó un aumento, hubo un efecto en las ventas del juego cuando salió el doblaje en castellano? Hombre, siempre ha tenido impacto cuando hemos sacado una actualización gorda, es verdad que se ha notado en las ventas, pero tú nunca sabes por qué es. Claro, efectivamente. A lo mejor te dice que sí, pero luego hay gente que lo que te pide es la siguiente cosa, ¿no? Ahora que me has dado esto, quiero esto. Por eso, el mero hecho de que haya una actualización en el juego, pues yo creo que ya es atractivo para que mucha gente lo compre, pero no sé si precisamente el hecho de que esté en castellano, pues puede aumentar significativamente las ventas, pero bueno, en fin. Pensar que sí, pero al final no lo sabe. Y como yo es que no sé si hay otros casos, yo no conozco otro caso de... O sea, ¿cómo os planteasteis la dirección de actores a la hora de decir, queremos que suene profesional, o sea, que suene como un narrador de una película, por así decirlo, pero al mismo tiempo que suene andaluz? Lo veo complicadísimo, pero no sé cómo. Es muy complicado. De hecho, he visto antes que estaba comentando en el chat
Ainur MZR. Ujú. El juego con acento andaluz me parece un acierto, que en España tenemos mucha tontería con algunas asociaciones de acentos. Esa era una de las razones por las que no nos metimos de entrada, es que queríamos usar acentos andaluces, y no solo andaluces, tenemos personajes gallegos, no muy exagerados, porque también, bueno, iba un poco en esa línea, ¿no? Claro. Tenemos un estigma muy grande con los acentos que no son el acento, digamos, del castellano Neutro, sí. neutro, el que está asociado a Madrid, ¿no? Digamos, aunque luego Sí. tú escuchas a alguien de Madrid y no habla como la gente. Sí, Sí, es como sí. castellano de telediario, ¿no? De televisión. Es que un poco. en Madrid no hay nadie de Madrid, en Madrid todos somos de fuera, con lo cual es que eso ya no existe. Ya casi Eso también. se puede decir Pero Valladolid o algo así, porque vamos, aquí en Madrid. hay un estigma que es tan real, fíjate hasta qué punto es real, que hablando con actores de doblaje, ellos tienen que borrar su propio acento y aprender a hablar así, Claro. porque si no lo hacen, no les cogen. Eso es. Entonces, de hecho, había actores de doblaje que cuando se les decía que se soltaran, les parecía muy raro, se les hacía difícil. A algunos les encantaba la idea y otros decían, no, ¿esto qué es? Porque esto es raro, tal. Sí. Teníamos que romper con un estigma que está de siempre, porque el acento andaluz generalmente se ha utilizado para comedia en producciones españolas. Cuando hay un personaje que habla andaluz, mira qué exagerado es para reírte del acento, ¿no? O incluso, yo qué sé, bandolero, ¿no? Te pones estás hablando tragabuche y bueno, es que la serie es una serie de cachondeo, pero claro, si lo metes en otras producciones siempre es la comedia, ¿no? Claro, eso es. Acuérdate de Willy Fogg, ¿no? Es verdad, Rigodó, el Kiko y Rigodó. ¿Cuánto daño ha hecho Claro, eso? o Gazpacho de los Fruitix también. Es verdad, sí. Entonces, el romper con el estigma de la comedia era muy importante porque nuestro juego tiene bastante poco de comedia, la verdad. Ya. Y cualquier cosa que rompiera la atmósfera era un red flag muy, muy gordo, ¿no? Sí. Entonces, para eso se le dieron muchas vueltas. Nosotros trabajamos con un estudio de doblaje que era, un director de doblaje, en Nico Quiles, de Persevoice, se llama la empresa. Creo que la empresa como tal ya no existe, pero vamos. Nico hizo un trabajo muy bueno y junto con Enrique, pues se fueron buscando las voces que necesitábamos. Algunas, pues sí, teníamos claro que queríamos trabajar pues, con algunos actores que son pues conocidos, amigos nuestros, y queríamos que participaran, ¿no? Sí. Yo que sé, Claudio Serrano o Mario García, pues, la hostia, ¿no? Pero otros no, había que buscar voces. Por ejemplo, Inma Font me parece que fue un acierto absoluto con Candelaria, que además un personaje que precisamente tiene un acento muy fuerte y el personaje es como una vendedora gitana. Está muy basado en vendedoras gitanas de Sevilla, que te venden el romero y todo eso. Claro. Entonces, era difícil dar con eso, porque además es un tema peleagudo, era muy, muy complicado. Entonces, me alegro de que lo hiciéramos luego, porque ya teníamos más tiempo, el juego ya había salido, le pudimos dedicar el cariño que queríamos y bueno, teníamos presupuesto. Sí. Es que con cualquier tipo de acento, alguien, o sea, saber, no tiene que ver si locutas bien o mal con el acento que tengas. Quiero decir, puedes ser un locutor que te cagas y tener acento o no tenerlo. Pero que lo que importa al final es que seas bueno en lo que estás haciendo. Y si, aunque tenga acento andaluz, como este personaje que dices, que es increíble, Candelaria dices que se llama, por mucho que tenga acento fuerte, pues se le entiende con una claridad y una contundencia cuando habla, que da igual el acento que tenga. Al final tienes que ser bueno locutando, o como se llame, o doblándolo, como quieras llamarlo. Y si está bien hecho de manera profesional, el acento lo único que le da es matices y le da como capas, pero no hace que el mensaje sea peor o esté peor doblado porque estén con acento. Pero incluso si no se entiende, eso no es malo. Es que el problema está en que el acento a veces va a desdibujar las palabras y va a hacer que gente que no está acostumbrada a escuchar un acento no lo entienda. Claro. Pero eso no es malo. No. Eso le va a aportar esa riqueza. O sea, tiene subtítulos de acompañamiento si necesitas. Claro, tú te ves una película argentina, me acuerdo que hace poco estaba pensando en veíamos, eso. ay, no me acuerdo ya cómo se llama esta película.
película argentina muy famosa que se me olvida el nombre. ¿Nueve reinas? ¿Actual o...? Sí, Nueve reinas. Es que Nueve reinas en concreto yo me acuerdo haberlo pasado bastante mal. O sea, porque... Claro, a mí me encantó porque yo tenía muchos amigos argentinos de adolescente, entonces estoy acostumbrado a parsear, ¿no? Mi cerebro ya reconoce esos acentos y me encantaba cómo se dejaban. Claro. Pero mi pareja pues estaba escuchándolo y no tiene ese background, no ha tratado con muchos argentinos, entonces no entendía, se perdía en cosas. Y pusimos subtítulos. Pero es que le da una riqueza, le da un rollo propio que no lo tendría. Yo pongo subtítulos siempre hasta en La Casa de Papel y pelis españolas, porque también a veces el sonido y el acting es como, María, ¿me quieres decir dónde está? Y yo como, o sea, cuando se ponen ahí a susurrarse intensos y tal, yo no entiendo bien. Es verdad, La Casa de Papel también me pasó. Yo no sé si tiene que ver... La realización en España tiene algo que hace que el sonido... No sé si es la mezcla de sonido o el tipo de acting. Yo, por ejemplo, estuve viendo antes de ayer, o ayer, no me acuerdo, Las Niñas, la que ha ganado Goya, que, bueno, podría entrar dentro de este tema porque es una peli que no está rodada en Madrid, ¿no? Ha ganado el Goya a la mejor película y está ambientada en Zaragoza en los años 90. Me gustó bastante. Y yo había momentos en los que no entendía lo que estaban hablando las niñas, pero porque la música y el audio estaba casi al mismo volumen. Y yo creo que es un tema de mezcla de audio en España que tenemos también en algunos casos problemas. Es que, aunque fuera por una cuestión de comprensión del tono, del acento, lo que sea, joder, anda que no nos comemos, bueno, depende eso ya de cada cual, ¿eh? Aquí es un tema y podéis decir lo que preferís cada cual, pero anda que no me como yo cosas en japonés, que no entiendo una puta mierda o entiendo 4 palabras y lo hago así, lo veo en japonés porque verlo doblado, a mí me gusta que respire más el ambiente de la cultura que lo ha hecho. Entonces, claro, porque igual que si es una peli polaca, me la pongo en polaco, que es rusa, en ruso. Que me da igual, porque eso es como, aunque no lo entienda, me está dando matices que me resultan atractivos en cuanto a que resuena a la cultura en la que está ambientado y para mí me da más inmersión. Aunque tenga que leer, luego hay gente que me dice, no, a mí me resta inmersión porque tener que estar leyendo me saca de estar viendo la película y también entiendo eso, ¿eh? Pero no sé. Sí, hay estudios que yo he visto que lo publican, curiosamente, lo he visto en Twitter, actores de doblaje, que hay vídeos en los que te vas leyendo el movimiento de los ojos, el movimiento que hacen tus ojos en pantalla cuando estás viendo una película y entonces es como que un porcentaje muy alto del tiempo estás mirando a la franja inferior y entonces te estás perdiendo el fondo, no sé qué tal igual, puede ser que influya, ¿no? Por un lado en tu percepción de lo que es la parte visual, pero por otro lado, como dices tú, en la inversión cultural. Yo, por ejemplo, en inglés sí que todo lo que es en inglés lo veo en versión original. A veces me planteaba, digo, en otros idiomas, como por ejemplo, veo bastante en Filmin hay bastantes series noruegas y a mí pues es un idioma que a lo mejor no me interesa por lo que sea y digo, pues lo puedo ver doblado. Pero viéndolo en original, francamente lo disfruto mucho más porque... Aunque los actores de doblaje españoles en general se habla de que son muy buenos, evidentemente el matiz que le está dando y el timbre de voz que tiene el actor original aporta mucho. Por ejemplo, en España los actores típico, yo qué sé, personaje masculino fuerte, aquí suelen tener la voz muy aguda comparada con las voces originales. En el caso del videojuego, por ejemplo, no es así, porque son personajes, o en la animación, ¿no? Son personajes ficticios que no tienen de origen ningún timbre de voz, con lo cual no hay por qué respetar eso, no es tan importante, yo creo. Sí, yo qué sé, hay casos como... A mí me pasó esta duda, la que dices tú, de un idioma que por lo que sea se supone que me atrae menos y tal, pero la serie está de Dark, que es alemana. Sí. Pues igual, la vi en alemán y para mí como que ha ganado un montón. Y también creo que es porque con el tiempo generas una especie de TOC, por decirlo de alguna manera, que a mí me pasa de que no puedo ver algo en lo cual las voces no coincidan con el movimiento de las bocas, ¿no? O sea, me resulta súper raro. Es como que igual que te puede sacar de la inmersión tener que estar fijado en unos subtítulos que hay abajo, si yo estoy mirando la cara a alguien y el movimiento que hace con la boca no se corresponde a lo que se dice, que obviamente eso es un arte y el doblaje español y otros lugares lo hacen muy bien para intentar que se note lo menos posible, pero a mí me resulta como artificial y ya me saca de la ficción. Entonces, claro, ya depende de lo que cada uno valore más. Y un poco, no sé si queréis añadir algo sobre esto, pero vamos a volver un poco al tema vinculando al tema general. Yo, perdona, Javi, sí. Volviendo a lo de los videojuegos, lo de la inmersión, lo digo porque nos estamos tirando mucho a series. Sí. Y yo ahí me pierdo, de verdad, soy un inculto de leche. No me saquéis de los jueguicos. Sí. Pero sí me pasó cuando jugué el Assassin's Creed 2, que tenía la opción de poner las voces en italiano. Y me pareció la leche. Me pareció la leche absoluta.
Porque estaba jugando en Italia, yo nunca había visto unas ciudades así de recreadas, era un pasote encima con las voces. Que lo de Assassin's Creed es un caso curioso además, porque lo que hacen es doblaje en inglés con acento de sitios que casi parece paródico. En plan, where are you going with this? Can't you hear me with this matter? Claro, no, pero esto tenía la opción para ponerlo en italiano de verdad, para que... Sí, digo que eso creo que sería mejor, que deberían ser valientes y ponerlo, en plan, es una simulación de esta época, como van tanto de valor histórico, y ponerlo en italiano o en griego y tal. Lo hacen así, la Assassin's Creed 2 tenía las voces en italiano. Aparte, si la jugabas en inglés o en español, se les ponían acento italiano, que sí que daba un poco de... Pero eso, por ejemplo, ¿queréis que suma o que resta? Imagínate que yo, el siguiente juego, digo, mierda, no tengo más cojones que ambientarlo, o sea, está ambientado en España, pero lo tengo que grabar en inglés. Les digo, busco que hagan acento, o cojo un actor español que sepa inglés, que lo pueda grabar en inglés, pero tendrá su acento natural o lo que sea, o es peor. Yo creo que es por gustos. Yo lo odio, pero eso es cada uno, supongo. Yo creo que la jugada maestra de máxima inmersión con máximo público que tienes que hacer es ambientar el juego en el que están en una expedición o lo que sea y hay un personaje inglés que no sabe español, entonces el resto del grupo son todos españoles y tienen que poder hablar con él. Y en plan, hey, my friend, come here, please. Eso pasa en una serie que he visto que no os la recomiendo para nada, que se llama El Camino de Santiago, que está en Amazon o así, y entonces, claro, como todos son internacionales, todos tienen que hablar en inglés, y es la excusa para que se pueda proyectar. Buena idea. Sí. No necesitas doblaje, en plan, puede ser curioso, ¿eh? En plan, hay gente que hay españoles que hablen bien en inglés, pero es inevitable quitarte un poco tu acento. Claro. Y es diegético el inglés ese, y puede haber fragmentos en los que hablan español entre ellos, en plan, tú, que está loco, el de la expedición, no sé qué. Y que eso los ingleses llaman, ¿qué están diciendo? Es como inversión brutal para ellos. Man. Tú juegas con un personaje inglés y toda la gente que te acompaña es española y a veces comentan entre ellos cosas y tú, ¿qué dices? del ejemplo este de poner acento, ¿no? A mí, Overwatch, que es un juego, bueno, aunque la gente odia a Blizzard ahora de todas esas cosas, a mí Overwatch me gusta mucho y me parece que el doblaje al castellano es brutal, pero sí que es verdad que le meten personajes, por ejemplo hay un alemán y tiene acento, le meten acentillos a algunos pero sin embargo en la versión original, en la americana, sí que hablan en su idioma original. O sea, por ejemplo, el personaje es chino, o sea, a veces hablan inglés, pero no, es solo cuando es del equipo contrario. Ah, ¿sí? Sí, vale. Es que yo he visto frases de Mei, por ejemplo, que hablan chino, o de... Claro, cuando tira una ultimate, por ejemplo, ¿no? Bueno, a lo mejor son frases concretas, ¿no? Cuando dice... Lo que hacen para diferenciar un poco, para que tú sepas si te está atacando el equipo contrario o no, por alguna razón, es un poco chungo, ¿no? Si lo piensas. Son extranjeros, hay que matarlos. Suena extranjero cuando me atacan. Pero sí, pasa eso. O sea, lo que escuchas de Hanzo, de que... Sí. Bueno, eso es verdad, no, eso también lo doblan, es verdad. Es verdad, son solo las ultis, es verdad, porque suenan como más exóticas. Solo en las ultis que tiran los otros. Y las que tiran los de tu equipo, sí suenan, si lo tienes el juego en inglés, suenan en inglés. Creo recordar que era así, me puedo equivocar. Sí, puede que sea las frases así más chulas las hacen en inglés. Y otro ejemplo también es el Ghost of Tsushima. Y fijaos, es que aquí ya todo como que da muchas vueltas, son muchos giros de tuerca. Ghost of Tsushima es un juego hecho por una empresa americana, ¿no? Ambientada en Japón, el acting está hecho en inglés, pero puedes elegir el audio en japonés y al mismo tiempo en Japón lo ha petado de manera descomunal, más que en ningún otro sitio del mundo les ha flipado. Y entonces mismo ese juego impresionante. Yo soy muy defensor de Ghost of Tsushima, tengo que decir. Sí, está muy guapo. Soy fan absoluto. Sí. 3 contra 1, Alex, lo siento, ya... Pero si yo todavía no lo he jugado, de hecho... Ya, pero lo criticas sin jugarlo, que es aún peor. Juégalo ya. No, estoy a punto de comprármelo, pero ahora estoy con el blasfemo, hay que respetarlo. Luego ya cuando me lo pase igual me lo pillo. Pero también quería aprovechar que el otro día estuve hablando de todo esto con Javi Alemán de Nivel Oculto. Por ejemplo, tú, Jordi, que sé que escribes en inglés, siendo español, ¿no crees? Yo, por ejemplo, no, pero porque, a ver, tengo un nivel de inglés, pero creo que si lo escribiese directamente en inglés, aunque luego efectivamente me lo pueden revisar, pero como que tampoco saldría muy allá, y entonces pues yo escribo en español, después tengo un traductor especializado que me lo traduce al inglés y luego lo reviso con él, ¿vale? Pero a la hora de ambientar un juego en España, que bueno, por ejemplo tenéis este Interview with the Whisperer, que está ambientado en Galicia, ¿no crees que sería mejor escribirlo en español con formas de hablar españolas y luego traducirlo al inglés? Porque así tendría un poco más de la huella española. ¿O cómo ves eso? Debería, pero... Pero te da más curro también, claro. Sí, hay un elemento también que es que trabajamos con Devolver siempre y necesitan
entender lo que estamos haciendo y revisar builds y todo el equipo tiene que estar on the same page. Entonces hay que trabajar en inglés de base porque si tienen que esperar a que esté localizado para saber lo que está pasando en un juego narrativo, nos lastra mucho. O sea que no me queda otra también que trabajar en inglés para que podamos colaborar con toda la gente que colaboramos. Claro, eso no lo había tenido, no lo había pensado. Esa es otra, claro. ¿Sabes qué? Pero, ¿qué piensas sobre eso? Aún así, vale, la respuesta es, tengo que hacerlo porque lo necesitan. Pero ¿tú crees que sería mejor la gente que hagamos juegos ambientados en España, que los escribamos en español y luego ya busquemos la forma de trasladarlo para que se mantenga más esa huella o crees que es mejor escribirlo directamente en inglés? Depende el arte de cada uno, no sé. O sea, yo es que estoy muy acostumbrado ya a escribir en inglés, así que casi que me sale, incluso cuando estoy trabajando, en la libreta escribo en inglés y pienso en inglés porque ya me han metido esto en la cabeza, ya me han colonizado, no tengo otra. Por tu parte, o sea, como esté más a gusto escribiendo, al final escribir es un trabajo de estar muchas horas delante de un folio en blanco, así que hazlo como esté más a gusto y lo demás ya da igual. Ya se apaña. No, sí, yo lo voy a hacer así porque, aparte de porque esté más a gusto o no, porque bueno, como dices tú, es el ritual de cada cual. Luego igual, cuando tenga que pelearme con un publisher, me voy a tener que joder. Porque... Blasphemous lo escribisteis en español, por ejemplo. Sí, de base. Y sobre este tema además quería hablar porque me parece un tema muy interesante y que recientemente lo estuve discutiendo con un japonés, o sea, hay saltos de cosas. Esto por contexto, yo estoy estudiando japonés y estoy en una lista de correo. El que lleva la lista hizo un comentario de que le miraban mal en la universidad porque decían que aprender idiomas en general como que no era beneficioso, ¿no? Que era una tontería aprender idiomas porque ya todo te traduce, que lo que sea, que ya hay aplicaciones, que ya tal, que no era beneficioso. Y entró él un poco en por qué él consideraba que aprender un idioma era interesante, ¿no? Y yo me mojé un montón y le di muchas vueltas porque nosotros en Blasphemous nos ha pasado precisamente, hemos tenido problemas y solo hemos podido percibir los problemas de los idiomas que conocemos, de los otros no. Claro. Sí. Entonces, un ejemplo claro, ¿vale? Tenemos un personaje en Blasphemous, en The Steer of Down, en el primer DLC, que es Laudes, que habla en castellano antiguo. Castellano antiguo, poco orientado a lo mejor, yo que sé, a obras de teatro, un poco así teatral, ¿no? Y ahora, cuando tocó traducir ese personaje al inglés, además yo me mojé un poco en esa traducción, que normalmente no me mojo tanto, pues no es parte de mi curro, pero estuvimos viendo un poco qué podíamos hacer. Y tiramos al final, porque nos ayudó pues una escritora inglesa a hacer una versión del discurso que da, un poco shakespeariana, ¿no? De este inglés antiguo, que en realidad es el primer inglés moderno, ¿no? Claro, pero pensad un momento en eso. El español antiguo es una cosa seca, es coloquial, es bastante coloquial, es directo. Es florido de otras maneras, ¿no? El inglés de Shakespeare es un inglés mucho más como... culto, por así decirlo, ¿no? Revesado. Sí. Ahora se percibe como culto, pero sobre todo era como muy, muy florido comparado con lo otro. Entonces, esa diferencia, aunque nos sirviera para darle el tono al personaje, se ha perdido mucho, en realidad, con ese cambio. Y solo yo me pude dar cuenta de eso porque conozco algo del inglés. Si hubiera algo de japonés, podría ver la japonesa y la traducción japonesa y decir, oye, aquí pasa esto, ¿no? Entonces, a la hora de traducir algo, de localizar un juego, si lo escribimos primero en español, luego es un problema traducirlo porque no solo estás traduciendo datos, no es simplemente darle esa información, es el matiz que tiene el personaje, expresarlo en algo que tiene otro background cultural, que no entiende el background cultural de la cultura española o lo que sea. Claro. Es muy, muy difícil. Sí, eso es importantísimo. Sí. Es un motivo también por los que escribo en inglés, que es, yo lo percibo por ego, quizá, pero es para controlar la obra que va a consumir el 60% del público. Es como si yo escribo en español para el 4% y luego esto lo va a pillar alguien que lo va a traducir, y si yo no estoy encima, a saber cómo traduce las cosas que menciono de paella, de lo que sea, ¿sabes? De cosas más locales. O sea, lo que me ha pasado con la editora podría pasar con un localizador al inglés que hace su mejor esfuerzo para localizarlo a otra cultura y pierdo el control del producto. Pero en ese caso, yo escribiendo en español, luego he estado día a día con el localizador al inglés
revisándolo. Me lo envía y yo, con mi conocimiento de inglés, que sí que lo puedo entender, digo, vale, pues esto me mola cómo está traducido o localizado o no. Obviamente es más curro porque tienes que estar encima, pero que si sí que cumples ese papel de lo voy a estar revisando para que esté como yo quiero que esté, sabiendo que tiene que estar en inglés, igual sí que merece la pena porque las cosas que sí que se puedan trasladar del estilo... Es que no lo sé, porque por ejemplo, ya ni siquiera tiene que ver con que las palabras se traduzcan y se entiendan como tienen que entenderse, o de que hay cosas que son muy difíciles de traducir, sino que simplemente la forma de expresarse. Porque Claro. si yo me pongo a pensar y escribir en inglés, igual estoy escribiendo una movida que ni siquiera es tan buena con muchas comillas, pero como no es mi idioma, la estoy escribiendo con unas formas de expresarse americanizadas que a lo mejor vienen de mi cultura de series y de cine y de juegos. Y esas expresiones no son tan valiosas ni tan ricas en sí mismas, porque yo no tengo el conocimiento para hacerlas tan buenas y al final acabo como escribiendo peor para que se entienda. Y en cambio, si lo escribo en español, puedo darle más rienda suelta a toda mi forma de expresarse y luego con un localizador de calidad lo hace para que se mantenga lo máximo posible y que obviamente esté en un buen nivel de inglés. Pero si lo escribo yo en inglés directamente, creo que ahí se perdería. Sí, o sea, ya mucho. depende de tu bagaje o tu manejo en esa lengua. Luego también Ah, depende del motivo por el cual tú quieres darle ese tono al personaje, en el sentido de si quiero que mi personaje hable en castellano antiguo, ¿por qué es? ¿Porque es, Claro. porque es antigua o porque es una persona? O sea, ¿cuál es el motivo? Entonces, la localización tiene que ir en función de eso, y a lo mejor en ese matiz que tú le quieres dar, al pasarlo a otro idioma, pues tiene que darle otro matiz diferente, no tiene que ser un castellano. Es que es lo que te quiero decir. ¿Por qué motivo tú estás haciendo que ese personaje? Y a lo mejor para saberlo no puedes decidirlo tú tampoco, ¿no? Y para eso está No, pero es que ya ni siquiera, o sea, no es que no me meta en eso, pero que me refiero que ya que obviamente depende de cada uno y esto es algo que es como súper personal, pero creo que a mucha gente que escriba en español o que sea española que haga videojuegos le puede pasar. Que como digo, no os pasa, bueno, yo depende de momentos de mi vida, pero me relaciono mucho con gente extranjera que venían de Erasmus o, por ejemplo, en Valencia está lleno de Erasmus, que tú lo sabrás, Jordi, y entonces pues siempre me he relacionado con gente hablando en inglés o en contextos sociales, ¿no? Y cuando toco hablar en inglés me siento subnormal. Porque sí que puedo entender y mandar mi mensaje claramente de pues si quiero una cerveza te lo voy a saber transmitir, pero cuando quiero hablar de un debate a lo mejor más complejo, me falta capacidad para expresar exactamente con el mismo rigor lo que yo querría decir en español. Y entonces me estoy como limitado. Y me pregunto que si yo, que insisto, es un caso particular, pero que le puede pasar a más gente en España, me forzase o me esforzase por escribir lo máximo posible en inglés de origen, porque al final el producto lo van a consumir en Estados Unidos la mayoría, mi texto sería peor. Ni siquiera digo que la palabra se traduzca bien o mal. Pero por eso yo eso no creo que sea importante, o sea, escribirlo en inglés o en español. Al final lo escribes en el idioma que tú dominas. O sea, Sí, ya sí. está. Y luego vas a cuidar la traducción por lo que puedas. Que un detalle que quería poner, que antes habían comentado en el chat, cuando hablaba de lo del español antiguo comparado con lo de Sí. Shakespeare, cuando hablaba de que era como más coloquial o más contundente, no significa que no fuera culto. Ah, no, O sea, claro. el español de Lope era muy culto, el español de Cervantes era muy culto, pero la forma de ser culto en España era muy diferente de la forma, o de sonar culto, muy diferente de la forma de sonar culto en el inglés de Sí, sí, Shakespeare. exacto. Entonces, el matiz del personaje cambia bastante. Sí, sí, sí. Y ese es un problema que nos encontramos. Luego también tenemos que meter filtros con el idioma, antes que también habéis comentado lo de, pero si pudiéramos meter todo sin filtros ya está, pero en Bluff hemos tenido filtros también. Claro. Por ejemplo, el título del DLC que se llama The Steer of Down, el juego no se llamaba The Steer of Down, el DLC se llamaba Levantes de la Aurora, que está sacado de un poema de San Juan de la Cruz, Claro. y todos los títulos de los DLC están sacados de poemas y son de poemas españoles. Entonces teníamos que darle una vuelta para ponerlo en inglés, Claro. porque ponerlo en español original, pues llegaba un momento que marketing ya decía, mira, Demasiado. os estáis colando ya con palabras Incluso que no sabemos. a lo mejor, por ejemplo, si ese poema de San Juan de la Cruz has dicho que era. De San Juan de la Cruz. Si ese poema ha sido traducido al inglés, ver cómo era el título de ese poema. Porque la poesía, por ejemplo, Dimos entre nosotros al final. es algo complejísimo de traducir, porque la poesía sí tiene rima y tiene un significado, tienes que darle... ¿Cómo se traduce la poesía? Intentando mantener el ritmo. Es que No, depende, pero claro. no traducíamos la poesía, traducíamos Claro. la frase. La frase sale de un poema, Sí, pero sí, pero bueno, ¿qué quiere decir? no es. Ya de paso. Pero es que precisamente, perdona que me meto atrás con esto, pero me parece buen ejemplo porque al haber utilizado ese nombre original,
luego ha salido The Steer of Down. Pero imagínate que si hubieras pensado directamente en un nombre, ¿qué nombre le pongo al DLC? Y no hubieras pasado por primero pensarlo en español con un nombre guapo y luego lo hubieras pasado al inglés, habrías puesto pues The Ultimate DLC Expansion Ultimate, ¿sabes? No digo que hubiera sido así, ¿no? Pero que si el origen de pensar el DLC hubiera tenido que ser, pues ni siquiera pienso que haya una relación con algo español, sino que le pongo un nombre inglés, igual habría salido peor nombre y aunque haya sido costoso, el haber cogido ese nombre de un poema y ponerlo al inglés ha acabado creando The Steer of Down, que es un nombre que, aunque sea en inglés, está guapo. Sí, porque le dimos vuelta para que sonara guapo. Departamento de guapismo, ¿no? Totalmente. Nosotros tenemos un término para eso en interno que es pepino. Cuando algo está... Como un pepino. Vamos a leer un poco a la gente del chat que está aquí nos están diciendo cosas muy interesantes. Por ejemplo, Wurpeggy, que claro, él está ahí contando otras cosas, como por ejemplo, con el tema de la poesía. Dice, los traductores de poesía son poetas o bien trabajan con una traducción y un poeta lo reescribe. Se les suele considerar coautores. Es que eso es un tema, claro. Cuando estás adaptando algo, en el fondo también eres un poco... ¿Sabes? Yo creo que la poesía no se puede traducir, la poesía haces un remake, ¿sabes? Claro, porque... sí. Pero eso pasa mucho también, por ejemplo, con las referencias a la cultura pop. Por ejemplo, cuando en una serie, una película, o yo que sé, un videojuego incluso, te hacen una referencia a alguien, a un cantante de los años 60, ¿no? Americano, y aquí tienes que traducirlo por, yo que sé, Manolo Escobar, porque si no, la referencia que se queda coja, ¿no? Eso pasa mucho en Los Simpsons también. Habla también Óscar Masferrer de problemas con la traducción del nombre del juego, con Mail Mole. Eso, por ejemplo, hace poco creo que leí con el juego del Conde Lucanor en inglés. Count suena parecido a Kant, que es una palabra muy malsonante en inglés, ¿no? Conde y Kant, que es coño, o por así decirlo. O eso es como un insulto muy gordo en inglés, ¿no? Son problemas también que van surgiendo ahí. Sí, pero Conde, Count, es también una palabra inglesa. Claro, efectivamente, pero bueno, que por lo visto se ve que, no sé si el publisher a veces les dijo, oye, pues esto igual os pueden hacer coñas o no sé qué movida les pasó con ello. Y quería hablar, ahora que has hablado también del departamento de molar en Game Kitchen. Mejor departamento. En el proceso de... O sea, cuando surgió... ¿Hace cuánto podés decir que surgió la idea de Blasphemous? Hace ya... Ahora ya sus añitos, por así decirlo, ¿no? Sí, claro. Y desde el principio, la primera idea, o sea, lo primero que os planteasteis es, nosotros queremos que sea así, que tenga o fue algo que fue surgiendo, que represente nuestra cultura, la cultura, pues, de la religión en España o Sevilla, tal. ¿Fue surgiendo o fue un pilar, digamos, de la creación del juego? Fue como lo primero que surgió. Esto es algo que la verdad que lo hemos comentado ya varias veces. Así que lo voy a pasar un poco más rápido por sacar otros temas. Pero yo no estuve en esa fase, yo me uní al equipo más tarde. Sí. Pero lo que pasó fue que se hizo una idea, un mock-up de una especie de Castlevania o Metroidvania. Y el personaje pues quedaba como demasiado cliché. Entonces, dándole vueltas al personaje, surgió ya la idea de mezclarlo con un nazareno. Y ya a partir de ahí, pues... todo eso fue como el nodo central y bueno, pues si el personaje principal es un nazareno, pues esta estatua porque no está basada en tal y así. Te pregunto esto porque estamos hablando de primeros procesos de creación, ¿no? Y en plan parece que cuando tendemos a representar, ahora estamos hablando de las representaciones en España, son como muy extremas o muy icónicas y planteándolas casi como una feature del juego, ¿no? Como decir, voy a hacer que esto sea como un hecho noticiable. Creo que Mauri hablaba de eso en su charla. El hecho de que esté representando algo como muy típico español. Y eso puede llegar a la parodia, por así decirlo, ¿no? Sin embargo, hay juegos recientes como Alba, que es un juego que está en la empresa, creo que es inglesa, ¿no? De hecho, sí, el director de arte es valenciano. Claro, yo me enteré de que nos lo dijo Jordi, que el director de arte es valenciano, pero que digamos que es una cosa como muy sutil, ¿no? La ambientación a nivel externo, ¿no? Tú ves las fotos de Alba y ves que está en una playa y tal, y ya si eres español y lo conoces, sabes que eso es el Mediterráneo, que es Valencia, ¿no? Entonces, ¿creéis que ahora que está surgiendo mucho el debate puede surgir de manera oportunista, ¿no? Estas ambientaciones locales, o al final se va a quedar en un debate? Yo creo que debe, o sea, no que puede, es que debe, sale de algo más
más inmediato, ¿vale? Si tú estás haciendo un juego y vamos ya a atacar el elefante en la habitación. Venga, ¿no? vamos. Si estás haciendo un juego y estás... o sea, es un proceso creativo, ¿no? Estás creando una obra. Lo que tú puedes aportar a esa obra que no puede aportar otra persona va a venir de tus experiencias. Va a venir de tu experiencia que no la ha tenido otra persona. Entonces, si tú metes esas experiencias en el juego, sean las que sean, por ejemplo, eso, la cultura, el país en el que has vivido, el juego va a ser más especial, va a tener algo más diferente que lo va a diferenciar de otros juegos. Abrazar eso es que solo puede ser beneficioso en tener más diversidad de juegos y cosas más interesantes. Si simplemente estamos copiando todo el rato lo mismo, en plan, yo qué sé, ahora se ve mucho que Hollow Knight lo petó, entonces salen tropecientos juegos que tú los ves y dices, es que es Hollow Knight. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, quédate con lo que te gusta de Hollow Knight, pero dale lo tuyo, ¿no? No copies el estilo artístico, la forma de los personajes, el tal, hazlo tú único. Sí, yo entiendo eso a nivel de grandes producciones, porque no hay tanto sello de autor, es más mercadotecnia de lo siguiente de Ubisoft tiene que tener estas cosas, tiene que pasar en Londres con no sé qué historia y tal. Pero luego, lo que tenemos desde equipos pequeños, desde equipos indies, para aportar algo de valor y competir contra la calidad de las grandes producciones es lo personal, precisamente. Como... Perdón, o sea, estaba a punto de mencionar el cine otra vez. Como el cine independiente, que lo que tiene que tener es ese valor emocional de algo muy personal, que lo quiero llevar, voy a mencionar a una religión en la que estoy metido últimamente, que son los hermanos Duplas, y me estoy leyendo el libro ahora de Light Brothers, de claro, un poco de su proceso creativo y tal, me flipa estos hermanos Duplas, este libro, que se está viendo en stream ahora mismo. Y bueno, en el libro habla un poco sobre proceso creativo, sobre cómo convivir con gente a la que quieres y trabajar con ellos. En general, el libro está de puta madre y tiene muchas piezas de sabiduría que las estoy incorporando en mi libro de herramientas mentales. Pero hablan precisamente de cómo hacer algo universal, y ellos son americanos y saben que no es hacerlo americanos. Dicen que lo universal es lo absurdamente específico. Es... esa cristalización de tu vida, de tu paso por este mundo, que en nuestro caso pueden ser las bravas, pueden ser una cruz campo, ¿sabes? Pueden ser cosas así, y también cosas muy extrañas de que solo pasan en tu casa o un recuerdo con tu abuelo, pero cuando te centras en algo tan absolutamente específico, de pronto se vuelve universal, porque eso es humanidad destilada tal cual. No es, voy a hacer un juego sobre las fallas y voy a mirarme la Wikipedia de las fallas y voy a poner cosas. Esto son las fallas pasadas a través de mí, o esto es cultivar el huerto de mi abuelo pasado a través de lo que yo viví con 5 años. Entonces yo creo que esa es la manera de universalizar y exportar cultura al final, porque si te basas en experiencias personales es inevitable que exportes tu contexto. Sí. Me parece como la clave para... Porque lo que quería también, un palo que quería tocar es lo de hacer esto de lanzarnos ahora, meternos con cultura local, pero hacerlo mal, ¿sabes? Rollo, voy a hacer un juego de los toros. Voy a hacer un juego de... Vale, eso es cultura mal. Fíjate, eso lo quería mencionar y lo tenía aquí apuntado. El hecho de que cuando haces cosas inspiradas, o sea, por ejemplo, estudios europeos, pues eso, que se inspiran en Estados Unidos, la puedes liar un poco. Y eso nosotros nos damos cuenta a la inversa, ¿no? Por ejemplo, cuando Resident Evil 4 estaba inspirado en España y era un poco raro, ¿no? Para nosotros quizá fuera, no se daban cuenta, ¿no? Pero detrás de ti, imbécil, era un poco raro, ¿no? O sea, uno de los motivos por los cuales... un policía de Madrid te acompaña a la campaña gallega y... Claro, por eso yo creo que el escribe o haz sobre lo que sabes cobra más sentido, ¿no? El hecho de por no liarla también, en cierto modo. Como el documental de Koldo en A Night, que mencionaba precisamente que con Life is Strange y cosas así, al imitar, son estudios franceses, y Detroit Become Human son estudios franceses, que lo ambientan en Estados Unidos e imitan los localismos de Estados Unidos y chirrían, o sea, han chocado un poco con el público estadounidense, porque es como, estás imitando acento de Oregón, o esto no funciona así exactamente en Oregón, pero hay que darle este rollo de Estados Unidos rural.
Claro. Y es como, para nosotros funciona perfectamente, vemos Life is Strange y pensamos que eso es Claro. Estados Unidos como tiene que ser, porque es el Estados Unidos imaginario que todos tenemos en la cabeza por Hollywood. Esa es otra ventaja que tienes de tirar de lo tuyo, porque lo conoces, Eso. lo vas a hacer mejor también, ¿sabes? Y no te van a poder criticar, que te vengan a Estados Unidos y te diga a ti si esta iconografía que estás utilizando lo estás usando bien o no, porque no tiene ni puñetera idea. Si fuera Tolkien, ¿no? Eso. Con lo de los toros, por ejemplo, es un ejemplo muy, muy claro de cositas que teníamos que evitar, ¿no? Cuando estamos tirando de cosas locales. Claro. Vamos a hacer Blasphemous. Venga, vamos a poner cosas españolas. Pon unos toros ahí. No vamos a hacer el toro de Osborne. Aunque el toro está muy unido a la cultura española, a la imagen, ¿no? A la iconografía de muchas cosas. Entonces, al final tiramos de El Hijo de la Luna, pues sale un toro abierto por la mitad, que viene el romancero gitano. El Falaris, que es un enemigo, que sí es como tiene una cabeza de toro y tiene unas banderillas clavadas y tiene ropa de torero, sí. Pero está sacado de un aparato de tortura inquisitorial en el que te metían dentro un toro de bronce. Qué bueno. Claro, vamos sacando de esas cosas que nos permite coger esa iconografía que queríamos meter al toro, pero no hacerlo de forma rancia, que a veces lo falla. Yo te quería preguntar una cosa sobre eso, que es que al estar ambientado el juego con temática religiosa, yo es que claro, he jugado poco y tampoco puedo decir, igual luego más adelante sí que lo hay, pero ¿habéis tenido que tener cuidado a la hora de representar motivos religiosos por no pelearte contra Jesucristo y que te lance los estigmas? O sea, quiero decirte, porque de momento creo que no he visto a un Cristo 1-1, ¿sabes? He visto personajes que se parecen, pero por ejemplo, los que están crucificados no están crucificados, están como alrededor de una estaca empalados, ¿no? La empuñadura del arma, ¿no? Tiene como pero tampoco es un Jesucristo tal cual, ¿no? Es que... Esa fue una decisión que vino por varias cosas. O sea, evitamos símbolos directos... ¿Qué pasa? Ahora vengo. Vale. Evitamos utilizar simbología directa, alguna parte de la simbología directa cristiana, como por ejemplo la cruz o algo así, por varias razones. La primera es que ya está muy visto, en teoría. O sea, cuando quieren poner religión en un juego, que te ponen una cruz y ya está. Entonces, queríamos hacer algo un poco diferente y lo que queríamos era hacer una religión dentro del juego que imitaba, o sea, resonaba con la religión católica cristiana del sur de España, pero con sus propios personajes, ¿no? Entonces no tenemos a Jesucristo, tenemos al retorcido, que es particular y tiene la pose de la cual sale el símbolo del juego y tal. Claro. Que no sale de Berserk. Entonces lo evitamos en parte sí hay, o sea, sí está esa pequeña parte de que no queremos que la gente se ofenda, o sea, no estábamos haciendo un ataque contra la religión, estábamos bebiendo de nuestra cultura y haciendo un juego que gente que ha vivido en esa cultura pudiera disfrutar, pero no, aunque tenemos alguna parte de crítica o algo así en el juego, no era la idea, ¿no? La idea era representar estéticamente el valor que tiene esa cultura. O sea, la parte buena. No, a eso iba, que joder, imagino que es complicado porque nosotros, y esto lo digo, estamos en puro brainstorming, con lo cual probablemente no va a ser al final, pero nos vino una idea de hacer una iglesia católica española en el espacio, ¿vale? Una fumada. Pero al tratar ese tema de la iglesia, surgían un montón de conflictos temáticos, ya no solo por representación de iconos, sino también por los temas a tratar. De hecho, bueno, ahora que está Jordi aquí, Jordi me dice cachondeo que tenemos algún tipo de vinculación con la iglesia porque todo lo que hacemos hay cosas como religiosas, ¿no? Porque en Vanishing Grace al final vas a una iglesia y tal. Y es curioso, es un tema interesante porque, claro, nuestra cultura española, nos guste o no, está muy vinculada a la religión católica. Y entonces, en cuanto quieres utilizar elementos... ¿Por qué hay una iglesia en Vanishing Grace? Porque creemos que el lugar último al que hay que ir es la iglesia porque es la que te va a salvar tus pecados. No. Es porque es un referente de un elemento de la cultura española, de una iglesia que nos gusta mucho, que nos pareció un lugar especial y por lo tanto quisimos representarlo en el juego porque nos parece un lugar reseñable. Pero claro, cuando miras los archivos españoles para tomar referencias, como dice Gurpegui en el chat, topas con la iglesia, ¿no? Es como la iglesia está muy presente en nuestra cultura, pero ya no es porque quieras utilizar ese tema en particular, sino porque cala mucho en nuestra cultura y te ves como que acabas cayendo en ella fácilmente y es problemática por lo que estamos hablando, porque a la hora de representarla o de tratar temas que tengan que ver con ella, a la hora de criticarla o no y tal, surgen polémicas, ¿no? Obviamente. Entonces... Claro, pero ya depende de lo que quieras hacer. Yo, por ejemplo, vengo de una familia cristiana. Entonces, cuando empecé a trabajar en Blasphemous, pues fue como, hostia,
pero aquí vas a hacer algo que se meta con nuestras creencias o algo así. Claro. Y realmente no es lo que hemos buscado. O sea, lo que hemos buscado es aprovechar las referencias estéticas tan ricas y esa cultura que nos ha formado, de estas cosas que nos han rodeado desde pequeño y que son muy interesantes y son muy locas, y aprovecharlas en el videojuego, que veíamos que era algo que no estaba aprovechado. Totalmente. Pero igual que lo hemos hecho con la iglesia, lo hemos hecho con el flamenco o con otras cosas. O sea, en el juego los nombres de las magias del juego son palos del flamenco. Sí, es que, Qué guapo. Sí, no, es que al final es lo que habéis mamado también. Quiero decir que en Sevilla hay mucha cultura de Semana Santa y que no puedes evitar que eso te pueda influir, por así decirlo. O sea, claro, y que ¿por qué lo vas a evitar? Es que es parte de ti. Claro, efectivamente. O sea, yo soy ateo y la gran mayoría, creo yo, del estudio lo son. Pero ser ateo no te impide disfrutar de ciertas cosas o ver que algo es muy loco y que hay gente a la que le va a parecer interesante. O el hecho de que muchas de las obras arquitectónicas o artísticas más importantes de nuestra cultura tienen que ver con la religión. O sea, eso es algo que claro, no... sí. Que Mira, con la música, una cosa que a mí me ha sorprendido muchísimo y me hace mucha gracia. En Steel of Down hay un personaje que toca una corneta, ¿vale? Aquí sabemos lo que es una corneta. Sí, claro. Fuera de España, el sonido de una corneta no lo reconoce nadie. Qué fuerte. O sea, es flipante la de gente que nos pregunta qué instrumento es ese. ¿Por qué suena así? ¿Por qué se clava tanto? ¿Por qué tal? Gente, hay una tonadilla cada vez que toca la corneta, una tonadilla muy corta, y la gente guardándose eso porque le flipa cómo suena. Claro, porque es algo raro, ¿no? Es algo exótico, ¿no? Como yo que sé, un fliscornio, un instrumento rarísimo por ahí. Qué curioso, pues mira, pues es que encima estáis haciendo una marca España, así que estáis exportando cultura española en el mundo, que eso también tiene un valor, ¿no? Eso también se podría hablar de eso, ¿no? De cómo... Ahora, a mí me enorgullece un montón, la verdad, el ser parte de que hay gente que ve el juego y ahora dice, ahora quiero ver Sevilla, porque sí. las cosas que me encanta, quiero visitarlo y quiero verlo. Joder, antes hablábamos de Tsushima, que bueno, porque estamos en pandemia, pero aún así al parecer ha crecido el turismo en la isla de Tsushima brutal. Han hecho embajadores. Efectivamente, a lo mejor vosotros podrían hacer embajadores en Sevilla, ¿no? Del turismo religioso de extranjeros, ¿no? Cuando acabe la pandemia, a lo mejor mucha gente quiere hacer la ruta de Blasphemous, o de Blasphemous, mejor dicho. Pues no sé, ya en breve iremos pasando al Vermouth, pero no sé si queréis. Es que este tema es infinito, este tema se puede sacar de aquí y vamos. Sobre una de las cosas que ha dicho Michael, que bueno. Sí, perdón, vale. No, que solo es un matiz para terminar lo que estábamos hablando antes sobre lo de la iglesia y cómo se puede representar sin tener que atacar a las creencias. Y bueno, una cosa es atacar a las creencias y otra a la institución, que eso es otro asunto, pero no vamos a entrar ahí. Pero aún así sí que es verdad que como gente, yo también me incluyo, una persona que he crecido en un ambiente en el que, bueno, pues se inculcaba la cultura cristiana, he tenido que ir a misa y a mil mierdas. Pero luego, por otro lado, yo estudié Historia del Arte. Y al estudiar una carrera así estudias muchísimo religión, iconografía y de todo. Claro. Y visitas mucho estos templos porque al final, sobre todo en España, como también decía Javi, gran parte de la arquitectura a nivel artístico tiene que ver con la iglesia. Y creo que es interesante eso, el poder representar ciertas... Porque yo, por ejemplo, siendo ateo, que también lo soy, cuando entro a una iglesia barroca, hay un sentimiento que tiene más que ver con la experiencia artística que con la religiosa, aunque también, obviamente, al ser un espacio religioso, como que te transmite algo distinto, aunque tú no lo creas, ¿no? No sé si os pasa eso, pero tú puedes ser ateo y entras a una iglesia y notas como un ambiente cargado, ¿no? Como algo ahí de aquí pasa algo, aunque no creas en que ese algo pasa, pero es como que el espacio impone. Y efectivamente tiene más que ver incluso con la parte artística de esos lugares, y por eso es interesante también saber reflejar eso. Porque nosotros cuando estábamos planteándonos el tratar el barroco en el espacio, aunque era una fumada de cojones, era interesante precisamente por eso, porque imagínate el espacio que también tiene un sentimiento, te transmite un sentimiento como sobrecogedor por estar en ese lugar, y a la vez mezclarlo con el choque iconográfico del barroco. Esa mezcla transmite una serie de sentimientos más allá de que tú puedas ser creyente o completamente ateo. Mira, claro. Comenta Petru Neaxi, dice: triste es que los boomers de Sevilla no creo que entiendan Blasphemous, y como eso muestra Sevilla da un punto de vista interesante. ¿Cómo ha sido recibido el juego por la gente allí en vuestra tierra? O sea... Nada, muy bien, es espectacular. Y de hecho es una cosa que, o sea, nos esperábamos más. O
resquemor, ¿no? Sí, teníamos la coña de menos mal que no estamos en Google Maps, porque así cuando nos busquen para matarnos no nos van a encontrar. Pero no, la acogida ha sido muy buena. O sea, al final la gente no lo conoce tanto, ¿no? Porque también la gente en Sevilla pues no es que esté muy metida en videojuegos. La gente en España en general no está muy metida en videojuegos. No, la verdad. No. Pero nos han escrito gente que son, pues yo qué sé, costaleros, que les flipa el juego, ¿sabes? Qué bueno. Que eso me encanta porque hemos podido hacer algo que guste a gente que lo tiene muy de cerca, lo cual quiere decir que lo hemos tratado con respeto, con sí, bastante elegancia sí, para sí, expresar lo que queríamos hacer. Qué bueno. Porque es que es eso, no se pretendía hacer un ataque, entonces nos daba miedo que claro, igual hay gente que se lo va a tomar como tal. Que no... Pero no, la verdad es que aunque nos lo preguntan muchísimo, yo no recuerdo ninguna reacción negativa, alguna habrá, algún comentario y tal, pero que va, al contrario. Es que parece que se puede estar un poco a la defensiva en ese tema de que siempre que se habla de religión desde el arte o desde de cualquier medio audiovisual o lo que sea, es como para criticarlo o para meter la pullita, pero no necesariamente, ¿no? Como dices tú. No tiene por qué. Y claro. que esto es de la... O sea, al final no trata de la religión, trata de la cultura que hemos mamado, ¿no? Que está tan metida alrededor nuestra en la religión que forma parte de eso, pero trata de la cultura. Y me va a permitir que cambie una cosa antes de que nos vayamos, porque lo quería comentar, y si no, no hablo de Legal Dungeon. Lo que tú quieras. De aquí podemos estar hasta que vosotros queráis, no hay ningún problema. No, sobre lo del uso de la cultura local y el por qué creo que aporta. Sí. Bueno, hace tiempo jugué un juego, hace bastante tiempo, que era Analog a Hate Story. No sé si os suena. Una visual novel. No. Pues Analog a Hate Story es una visual novel en la que hablas con la IA de una nave desde lejos y bueno, tiene algunos problemas esa visual novel, pero tiene algunas cosas que me gustaron mucho porque me hizo ser consciente de problemas de la sociedad y de la cultura de Corea del Sur que no conocía, porque no estaba expuesto a eso, ¿no? Y dije, coño, es un juego que me ha enseñado unos valores y un tal de una sociedad muy diferente, y eso me gustó mucho. Y recientemente he estado jugando unos juegos de un tío que se llama Somi, que es coreano. Empecé con uno que se llama Legal Dungeon, que es una especie de Papers, Please. Es un juego de papeleo, pero tú estás haciendo burocracia policial, que digamos que estás preparando un caso para mandárselo al fiscal y que luego lo lleva a un juicio. Entonces es como un Phonic Ride, pero tú eres Gumshoe, ¿no? Tú eres el que llega el que le da los papeles a Edgeworth, ¿no? al fiscal. Y está muy guay el cómo está contado por muchas razones, pero el cómo se deja entrever la sociedad coreana de fondo y lo que él quiere criticar ahí, le aporta algo diferente al juego. Y luego ya me puse a jugar el último que ha sacado, que se llama The Wake Morning Father, Morning Mother, Morning de lamento, ¿no? Y es sobre los eventos que transcurrieron alrededor de un entierro. Del entierro de un ser querido y de que tú encuentras un diario de cosas así. Y claro, es un entierro coreano. Joder. Y ya solo por eso ya me parece interesante, porque habla de lo que comen, de cómo funciona, de que le dan dinero. La gente llega ahí al velatorio que dura 3 días y le dan dinero a la gente para que pague el entierro. Bueno, yo qué sé, son costumbres que son raras, impactantes e interesantes, ¿no? Sí. Entonces, si esa misma historia la está contando alguien pues en un entierro en América, pues no va a tener ni de lejos el mismo interés para mí, porque ya me lo sé. Claro, efectivamente, lo hemos visto 1000 veces, ¿no? Claro, o sea, y aparte de conocer una cultura en una situación tan íntima y tan brutal, ¿no? Como un entierro, puedes aprender mucho de la manera de ser de... Sí. Mira, pregunta de Bacit, Somi, el de Red Snom. Sí, ese mismo, que todavía no he jugado a Red Snom, pero es ese. Sí, de hecho, en esa misma línea, pues recomendar un par de juegos que ya se conocen bastante, pero igual la gente que aquí en el chat puede que alguno no lo conozca. Los de Devotion y Detention, que es de este estudio Red Candle, que hace poco han podido relanzar su juego porque tuvieron problemas por meterse con China y entonces pues se lo censuraron y da hostia, pues es un caso truculento. Pero uno de ellos está ambientado, tiene que ver con un conflicto de guerra allí en Taiwán, si no me equivoco. Y otro tiene que ver es un juego de terror, pero que trata mucho la mitología de allí. Y son dos juegos que, como dices tú, el mismo tema tratado, pues con la Segunda Guerra Mundial y con la mitología, yo qué sé, la mitología nórdica o lo que sea, que igual la hemos visto más en videojuegos,
pues esos dos mismos juegos son muy interesantes porque tratan sobre temas que podrían haber sido comunes o ya tratados, pero en un contexto cultural muy concreto, y entonces es completamente novedoso, porque te está contando parte de la historia de ese lugar y parte de la religión y las creencias de ese lugar, con lo cual es muy distinto y por eso aporta, sí. Claro. Sí. Bueno. Maldita Castilla con los bosses de la mitología española, cosas así. Ya nada más eso lo hace interesante. Ya no son yokai o orcos. Maldita Castilla era el Amadís de Gaula, ¿no? La inspiración. Sí, un poco. Qué bueno. Sí, el Cid y todo esto, ¿no? Un poco... Iba a decir precursor, pero tampoco es así antes, ¿no? Yo qué sé, en el pasado, ¿no? En los 80 había más juegos inspirados en España. Claro. O sea, estaban el Fernando Martín baloncesto y todo esto, que el Mili Butragueño, que estaban ambientados en España porque eran... La abadía, ¿no? No, sí. Pero bueno, sí, claro, de cierto modo sí. Pues nada, pues ha sido... Bueno, también ahora que lo pienso hay salen más ejemplos. El Conde Lucanor, ¿no? Rime es muy internacional, pero tiene ese rollo, ¿no? De la luz del Mediterráneo que se suele comentar, ¿no? Rime de Tequila Works. Sí, está inspirado en el arte de Joaquín Sorolla. Efectivamente, sí, o sea que... Sí, claro, sí. el tema al final, a mí lo que me gustaría dejar claro, lo que me parece súper beneficioso es que usar la cultura local en vez de la americana te aparta de que tu juego se parezca a todos los juegos y te permite además expresar más de lo tuyo, de tus experiencias, van a estar mejor expresadas, va a estar todo... Igual lo que dice Jordi, al final los sentimientos son universales y a lo mejor cuando cuentas una historia ambientada en algo que conoces, parece que hablas de algo muy concreto y específico de aquí, pero al final acabas llegando a algo que sí que va a ser universal. Entonces le aportas la capa de originalidad porque representas algo que no es común y por otro lado, como lo estás haciendo muy tuyo y muy íntimo, probablemente acabas llegando a algo, a un mensaje o a algo que hay detrás que sí que es más universal porque es común a la raza humana. Claro, O sea. de hecho, Jordi, tú ahora el juego que estabais haciendo, ¿no? De los comediantes, ¿no? Está, o sea, es en España, en Menorca, ¿no? Es en Menorca, sí. El mejor sitio del mundo, vaya. Claro, ¿y por qué has tirado por ahí? Porque tengo en el corazón unas vacaciones que fui a Menorca con unos amigos y el ambiente ese de las calas, de la playita, van a un bar y beben pomada, el cóctel de ahí de Menorca, o sea, sí que está hilado todas estas experiencias de estar ahí jugando al futbolín, es que son muchas cosas que sí que es hilar experiencia personal para contar una ficción que yo no he tenido, que es ser un cómico y actuar en un escenario, es como la parte de ficción con el filtro de la realidad de mis experiencias un poco en Menorca, pasear en la playa, fumarte un porro en la playa, yo qué sé. Estoy intentando enseñar la ginebra menorquina, mira, el choriguero. ¿Y qué es eso? O sea, fíjate el tropo este de que todos los RPG japoneses tiene que haber un juego de pesca, ¿no? Pues, ¿por qué no en un RPG español haya un minijuego de futbolín? Claro. Tendría más sentido, ¿no? Sí. Muchas gracias a Indie Dev Day que nos acaba de hacer una raid. ¿Qué tal? Muchas gracias por pasar por aquí. Sí, es que hay muchas cosas que se pueden, iba a decir explotar, pero qué fea esa palabra, ¿no? Que se pueden utilizar, ¿no? De nuestra cultura y que es súper divertido y que en el fondo estamos deseando también vivir en un videojuego. Warclean se acaba de suscribir con Prime, muchísimas gracias. Lo que acabas de decir de Futbolín, bueno, Futbolín no es que sea algo exclusivamente español, pero es muy típico. No, pero mira, de hecho en el juego, de hecho el juego que vamos a sacar de comida tiene un título en español, se llama De 3 al cuarto el juego, y empieza el juego cuando arranca, enciendes el juego, pone de 3 al cuarto y te explica en inglés lo que es, en plan, something was pretty low quality, literally you could get 3 for a quarter. Entonces empieza explicándote por qué se llama así el juego, claro, y por qué es el nombre del dúo cómico. Y, ostras, te iba a decir algo a raíz de esto, que se me ha olvidado que has dicho tú, Javi. No, estamos hablando del futbolín. Del futbolín, de la... Vale, sí. Vale, lo tengo. Que tenemos una feature en el juego que se llama The Hidden and the Unknown, lo oculto y lo desconocido, que te van saliendo datos mientras juegas, como si fuera el Disco Elysium, pero con un narrador omnisciente que te da movidas. Sí. Y cuando estás jugando al futbolín, te sale en plan de Alejandro Tejera, fue el inventor del futbolín en España, un inventor gallego y poeta que durante la Guerra Civil diseñó este juego para que los niños heridos pudieran disfrutar del fútbol y cosas así. Entonces te vienen como unas partes ahí al lado
y te explica el origen del futbolín español, vaya, que lo inventó un gallego. Claro. en Y la guerra. vuestra traductora os dijo, no, esto hay que cambiarlo por béisbol, porque Me lo dijo, me dijo, en plan, esto hay que cambiarlo por fútbol. Sí, y los muñequitos no pueden tener piernas. Tienen Sí que me lo dijo, que me dijo en plan, fútbol, ¿no? sí, es fútbol. Y además ella editó el comentario ese y dijo, porque ponía fútbol, en plan, un juego de fútbol de mesa, no sé qué, y en plan, lo cambió por soccer. Y yo, en plan, ¡ay! Y ella puso, en plan, vale, lo voy a dejar en plan de That's soccer for you, Americans. Lo dejó ella escrito así. Y yo, vale, que esa gente que está ahí lo sepa seguro. En plan, el resto de personas del mundo no se lo explicamos, pero a los americanos, sí, por supuesto, claro. Hay que hacerles la cama. Pero es que al final es que también es la dicotomía entre que a lo mejor luego ya estás una noche ahí inseguro y dices, joder, si al final el 60% de la gente que va a jugar a mi juego es americana, ¿qué hago? Dios mío, ¿no? Yo entiendo que es una movida, pero bueno, hay que... Al final de hecho, es una apuesta, Comentan en el chat, dice, los americanos usan la palabra fútbol, es decir, el futbolín en América es verdad que no es soccer ball o algo así, claro, es fútbol. Ya, es curioso. Sí, o sea, lo cambió ella porque explicaba la historia esta de que los niños que no podían jugar a fútbol y la palabra fútbol ya no lo podía poner. La palabra fútbol, el deporte fútbol, no el fútbol. Claro, en plan, para los niños que no podían jugar a fútbol inventó el fútbol. Y en plan, no lo van a entender, es soccer, fútbol, tal. La cabeza. Se imaginarán a los niños en la Guerra Civil Española jugando a fútbol americano ahí. En fin. Sí. Más juegos locales. Sí. Que de cara al vermut, que ahora iremos para allí, hay un melón que quiero abrir, pero si lo abrimos ahora se nos hace un vermut entero, así que lo dejo de caramelo para que os hagáis Patreon. Claro. Eso. Oye, yo lo recomiendo mucho. Como fan del programa, el vermut es lo mejor del programa. Es verdad, tú eres mecenas, Michael. Muchas gracias. Lo pongo la dirección aquí del Patreon. Que tenemos ya, para quien no lo sepa, tenemos en el Patreon tenemos ya el primer episodio del Café Bombón, que es una serie de vídeos que estamos haciendo relacionadas con el muchas gracias a Javier Barci por suscribirse con el Prime. Pues eso, en el Patreon tenemos una serie que estamos haciendo de vídeos relacionados con el desarrollo de videojuegos que guioniza Jordi de Paco, el mítico game designer, guionista de construcción que está ahí arriba. Los americanos dicen game designer. ¿Cómo? Game Designer. Mira, lo pone en mi camiseta. A ver. Hostia. Game Designer. Game Designer. Miquel Ortego. Hostia, qué bueno tu camiseta, ¿no? Puedes sacarla de... Eso, no, está sacado de un vídeo de YouTube, literal. O sea, los del estudio me regalaron esta camiseta por cachondeo, los cabrones. Qué bueno. Pues eso, ahí tenéis el primer episodio que trata sobre el onboarding y tenéis también lo que vamos a tener ahora, que es el vermut, que para todos los que queráis un poco más de desayuno continental, pues nos quedamos ahora un ratito más charlando con Michael y, bueno, ¿te quedas, Michael? O no sé, igual lo he hecho muy rápido y te tienes que pasar. Bueno, me voy a ir con la oportunidad. Con los vermut. Pues el vermut es eso, un ratito más que tenemos para los que queráis un poco más de desayuno continental, que estaremos un rato más charlando con Michael y lo tendréis en cuanto terminemos ahí en el Patreon, que es patreon.com/desayuno continental. Tenemos más cositas, tenemos un podcast mensual que tenemos que grabar, por cierto, Alex, sobre temas también relacionados con videojuegos. Tenéis todos los programas antiguos, etcétera, así que si os queréis pasar por el Patreon, ahí lo tenéis. Y el melón. Y el melón. Y ahora viene el melón. El teaser, para que la gente vaya corriendo. A ver. O sea, yo quiero hablar sobre patriotismo. Y es un tema eso, cómo eso es algo controvertido en muchos de nosotros, porque la naturaleza que tiene España y cómo está conformada, que es tan multicultural, pero a la vez tan oprimida por el centralismo, y que para mí gran parte del por qué he rehuido la cultura española muchas veces es porque nos pasa tanto a Marina como a mí, que lo estamos hablando el otro día. Tenemos cultura yo soy catalán, Marina es valenciana, y hemos crecido en un clima de rechazo al Estado un poquito. O sea, hay cosas ahí que pensar en integrar cultura española en tu juego te sientes como colonizado ya por el hecho de bienvenido. Claro. Como el rechazo político te lleva ya a rechazo cultural americano. Es decir, no, yo quiero hacer lo que pasa en las películas, porque yo era más feliz viendo películas de Bruce Willis, no era feliz
con el puto Estado, ¿sabes? O cosas así. Es un melón de 3 pares de narices, o sea, el hecho Muy de... interesante. Si queréis podemos hablar también de, yo qué sé, de la bandera ya, o algo por el estilo, sacar la bandera española en tu Y juego. además seguramente recomiendes un whisky, ¿no? Que eso Sí, eso va a pasar. Esa es una cosa Si os hacéis Patreon, nos podéis ver en el Bermud quemando una bandera de España. Pueden pasar cosas, ¿no? La cuestión es que, o sea, eso es otra cosa que se hace en Bermud, se suelen recomendar cosas, por ejemplo, Jordi suele recomendar bebidas, y el otro día se recomendó café también, ¿eh? David Jaume Andreu recomendó café, que estuvimos hablando de eso. Aula, Y estuvimos haciendo el pitch del Toppy Hawk, que es verdad. Oye, el nuevo fue juego buenísimo. de los creadores de Game Bowl, Bowl. que va a ser un Tony Hawk con topos, no decimos más. Sí, que estaba por aquí Oscar, que yo creo que se estaba tirando ya de los pelos, Oscar Ferrer, ¿no? Del main board. Pues nada, muchísimas gracias por acompañarnos un domingo más. Muchas gracias a los que nos apoyáis en Patreon y también a los que estáis aquí, porque no nos podéis apoyar en lo que sea. Sois igualmente agradecidos por acompañarnos cada domingo. Muchas gracias, Michael. Te daremos las gracias después también en el Bermud, pero bueno, te lo decimos Nada, aquí ya ves. para todo el mundo por acompañarnos, porque ha sido... Me da la sensación de que se nos han quedado un montón de cosas en el tintero, porque es un tema tremendo. Yo vendría siempre. Así Me ha que encantado, te invitamos muchísimas te invitamos a que vuelvas y hablar de esto. Y yo tengo muchas ganas de hablar contigo también de temas relacionados con Japón, que igual no te acuerdas, pero porque en aquella época no nos conocíamos tanto, lo que sea. En el último Fan and Serious estuvimos con David Mandré un rato en el bar este de los whiskies, no sé si fue en ese o en otro, hablando un poco de Japón también y tal, y me apetece mucho hablar. Sí, claro Sí. que sí. Pues eso, me apetece mucho hablar de cosas de Japón contigo, que controlas bastante del tema. Pues genial, además te he visto que tienes un hilo en Twitter guapísimo. Sí. Tengo que poner alguna foto hoy, que llevo un par de días sin poner. Pues nada, pues muchas gracias, Desayunes. Si queréis que hagamos alguna raid, alguien que haya por ahí... Eso, gracias a la gente del chat y a los colegas que se han sumado. Gracias por venir a vernos. Sí, ha habido... El chat está de lujo, últimamente. El los chat ha sido espectacular. Sí. Ha habido aparte del nivelón de la gente que nos ha acompañado, que es increíble, la conversación ha sido interesantísima. Sí. O sea, ha estado tremendo. Nada, ¿hay alguien por ahí? Veo a Enoch. ¿Está Enoch? Sí. Pues ya está, no me digan De la más. familia Desayuner. No me digan más. Pues le hacemos una raid a Enoch y tal. Y Venga, ya sabéis, no. si queréis un ratito más, ya sabéis que un ratito en patreon.com/desayunocontinental tenéis el Bermud. Así que muchísimas gracias. Chao. Muchas gracias, gente. Desayuners. Iniciando raid. Pues yo tengo que ir corriendo al baño para mear porque me estoy meando. Corre.